Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí se le escucha, doctor. Buenas Ya, tardes. muy bien. Bueno, mil disculpas, sí, el archivo es un poquito grande y no he podido descargarlo en la computadora, así que estoy exponiendo de la nube. A mi grupo, si es que ya está grabando, me parece, si es que hay algún problema con el audio, por favor, a mi grupo me avisan por el celular, sí, por WhatsApp. Bueno, entonces vamos a iniciar la clase de hoy. Ya, bueno, como ya les he manifestado a mi grupo, si tienen alguna duda o inconveniente, no duden ustedes en abrir su micrófono y hacer su pregunta, ¿sí? Abran con confianza su micrófono, ¿ya? Como está en pantalla completa, no voy a poder ver si es que están escribiendo algún mensaje. Así que por favor, con confianza, abran su micrófono y pueden interrumpir en cualquier momento, ¿sí? Bueno, entonces, bueno, el tema de que hoy vamos a exponer o presentar es hemorragia digestiva alta, ¿sí? Soy el doctor Paul Torrejón Rey, soy médico gastroenterólogo. Y hoy vamos a tratar un tema que es muy importante, muy relevante, que es una de las principales patologías que nosotros vamos a ver en aparato digestivo, ¿sí? Dentro de los temas que vamos a tratar, vamos a ver el día de hoy definición, epidemiología, etiología, etiopatogenia, presentación clínica, diagnóstico y manejo. Empecemos por la definición. Ya esta imagen es bastante clara. Nosotros podemos observar en la imagen del lado izquierdo, ¿no? Lo que viene a ser el fin del estómago y luego acá que es el inicio del intestino delgado, que es el duodeno, ¿sí? Y van a ver acá un reparo anatómico que es el ligamento trace y la flexura duodeno-yayunal, ¿no? Más allá del ángulo de trace, de la flexura duodeno-yayunal inicia lo que es el yayuno. Entonces, la unión del duodeno con el yayuno es lo que se llama el ángulo de trace o unión duodeno-yayunal. Es un reparo anatómico bastante importante. También nosotros podemos mencionar dentro de lo que es la segunda porción del duodeno, ¿sí? Lo que es la papila de Vater, ¿no? Que es donde desemboca la vía biliar y también la vía pancreática, ¿sí? La papila de Vater. Por otro lado, en la imagen de la derecha, nosotros observamos cómo tenemos acá el intestino delgado y en su unión con el intestino grueso se va a observar lo que es la válvula ileocecal. Entonces, que es otro reparo anatómico también importante. ¿Por qué es importante estos reparos anatómicos? Porque de acuerdo a estos reparos, valga la redundancia, nosotros podemos hablar de la definición de hemorragia digestiva, ¿sí? Hemorragia digestiva alta, ¿sí? La definición de hemorragia digestiva alta, hay una definición clásica, llamémosla así, y otra definición moderna, aunque no es tan moderna, en realidad tiene más de 30 años esa definición. Entonces, se va a basar básicamente en los reparos anatómicos, ¿sí? La primera definición, la definición clásica, dividía el sangrado digestivo, la hemorragia digestiva, en alto y bajo, considerando la división que antes se hacía del tubo digestivo en alto y bajo, ¿sí? Es una división básicamente fisiológica, ¿no? Se decía que el tubo digestivo alto básicamente participaba de la digestión, mientras que el tubo digestivo bajo se participaba de la absorción. Entonces, de esa forma se dividía el tubo digestivo en alto y bajo. ¿Y cuál era el punto de reparo para dividir el tubo digestivo en alto y bajo? Pues era el ángulo de trace, perdón, el ángulo de trace, ¿sí? Que es decir, la unión del duodeno con el yayuno. Entonces, todo lo que está por encima del duodeno, de la unión del duodeno y yayuno, es tubo digestivo alto y por debajo es el tubo digestivo bajo. Como les digo, es una clasificación básicamente funcional, ¿no? Entonces, por lo mismo, si el sangrado se originaba por encima del ángulo de trace, hablábamos nosotros de hemorragia digestiva alta, si era por debajo del ángulo de 3, nos hacíamos referencia a lo que es la hemorragia digestiva baja. Entonces, tomando como referencia el ángulo de 3. Esa es una clasificación. Y otra clasificación, digamos, más actual es la que divide la hemorragia digestiva, ya no en alta y baja, sino en tres: hemorragia digestiva alta, hemorragia digestiva media y hemorragia digestiva baja, en tres divisiones o tres partes. Eh, esa clasificación básicamente se basa en
el método que uno emplea, ¿no? Para hacer el estudio de esa parte del tubo digestivo. Por ejemplo, ¿no? Si nosotros empleamos lo que es la endoscopía alta, ¿ya? Estamos frente a lo que es una hemorragia digestiva alta. Si nosotros empleamos una colonoscopía para fines de estudio, estamos frente a una hemorragia digestiva baja. Y si empleamos una cápsula endoscópica o un enteroscopio, estaríamos frente a lo que es una hemorragia digestiva media, ¿no? Entonces, básicamente se basa esta clasificación, esta nueva clasificación, en lo que yo voy a emplear para hacer el estudio del sangrado digestivo. En esta clasificación de 3, alta, media y baja, ¿cuáles son los reparos anatómicos? Uno de ellos es la válvula cecal. Entonces, todo lo que es por debajo de la válvula cecal será hemorragia digestiva baja, ¿sí? Eso no cambia en lo que es la hemorragia digestiva baja. Y el otro reparo es la papila de Vater. Entonces, lo que está sangrado por encima de la papila de Vater, ¿sí? Es hemorragia digestiva alta. Y lo que está entre lo que es la papila de Vater y la válvula cecal es una hemorragia digestiva media. Eso es una clasificación actual. Hay una pequeña variación también. ¿En qué sentido? Para algunos, el punto de reparo entre alto y medio no es la papila de Vater, sino es el ángulo de Trace. Entonces, para algunos autores, hemorragia digestiva alta es por encima del ángulo de Trace, ¿sí? Hemorragia digestiva media es lo que se origina entre el ángulo de Trace y la válvula cecal, y hemorragia digestiva baja es de la válvula cecal distal a ello, o sea, todo lo que viene a ser el colon, ¿sí? Bueno, entonces, esa es la clasificación, ¿no? Que acá estamos mencionando. Entonces, según la definición clásica, sería pues la hemorragia digestiva alta, es aquella pérdida de sangre que se va a dar en el tracto digestivo por encima del ángulo de Trace. Esa es la clasificación clásica, no ha variado, ¿ya? Es la que quizás más se usa, ¿sí? ¿No? Pero ya saben que puede también haber otro tipo de clasificación, la cual puede variar, ¿no es cierto? En lo que es hasta dónde puede considerarse hemorragia digestiva alta, ¿no? Cuando se divide en 3 y considerando como reparo la papila de Vater, sería pues la que está por encima de la papila de Vater, ¿no? Pues espero que haya quedado un poquito claro en cuanto a estas definiciones. En cuanto a la epidemiología, ¿no? La epidemiología de la hemorragia digestiva alta, pues es una entidad bastante frecuente que se va a observar en la emergencia, ¿sí? Se observa bastante en la emergencia. Estamos hablando de la hemorragia digestiva alta aguda, obviamente, ¿sí? Los casos son variables, puede haber de 60 hasta 70, 80 casos por 100.000 habitantes, según los estudios que se han realizado. Es mucho más frecuente a mayor edad y es más frecuente el sexo masculino, ¿sí? Es una causa importante, como dice acá, de internamiento, ¿no? De hospitalización, ¿sí? Y la mortalidad puede ser también bastante alta en algunas situaciones, ¿sí? Son estudios hechos en el Perú que corroboran lo que hemos mencionado, ¿no? De lo que estamos mencionando, que es más frecuente en los varones, ¿sí? Es más frecuente a una edad avanzada, ¿sí? Y dentro de lo que viene a ser todo el sangrado de la parte del tubo digestivo, pues la hemorragia digestiva alta es la más frecuente, ¿no? De todo lo que es hemorragia digestiva, pues el 82%, según este estudio hecho en Perú, pues se deben a un origen alto, ¿sí? La mortalidad, como le digo, es variable. En algunos estudios salen de 10, 14%. En este caso, en este estudio hablaba de una mortalidad de solamente 2.8, ¿sí? Algo que ha cambiado, ha cambiado de forma favorable para los pacientes es lo que es la mortalidad, ¿sí? La mortalidad ha descendido en los últimos años y eso básicamente ha empleo cada vez más importante de lo que es el estudio endoscópico, pero no solo el estudio endoscópico como tal, sino la endoscopía terapéutica, ¿sí? Veamos hablemos un poco en relación a lo que es la etiología. La etiología va a variar según el segmento del tubo digestivo del cual estemos hablando nosotros. Por ejemplo, en el esófago es muy frecuente las varices esofágicas, pero también puede darse otras entidades como por ejemplo el síndrome de Mayer-Weiss, que no es raro. El síndrome de Mayer-Weiss básicamente es un desgarro, ya hay una solución de continuidad que se presenta a nivel del esófago, entre la unión del esófago y del estómago,
Y como dato importante, se ve precedido pues de arcadas o vómitos importantes, ¿no? Entonces el paciente hace tanto esfuerzo por vomitar que termina desgarrándose la mucosa del esófago distal, lo que puede producir un sangrado digestivo, ¿no? Entonces, síndrome de Mayer-Weiss. A nivel del estómago, obviamente, son frecuentes dos entidades, ¿no? Una, lo que es la enfermedad ulceropéptica, y dos, el cáncer gástrico, ¿no? Pero también hay otras causas, como por ejemplo varices gástricas, lesiones agudas de la mucosa, lesiones vasculares como la lesión de la foie, etcétera. A nivel del duodeno, la causa más frecuente o importante es la úlcera péptica también, ¿sí? Vemos acá una relación ya en forma general, ¿no? De estudios hechos en el país también sobre las causas de hemorragia digestiva alta, y pueden observar, uno de esos es más actual y el otro es un poco más antiguo, pero ven que siempre las principales causas son esas, ¿no? Úlcera gástrica, úlcera duodenal, que son lo que viene a ser la enfermedad ulceropéptica, varices esofágicas. Del mismo modo aquí también úlcera duodenal, úlcera gástrica y varices esofágicas. En este caso consideran las gástricas también dentro de las varices esofágicas, ¿no? O las consideran conjuntamente, ¿sí? Entonces, eso es cuanto a la etiología. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Se ha entendido? Espero su respuesta, por favor, para saber si continuamos o no, si hay algún problema en la comunicación. Doctor, todo claro, doctor. Todo claro, Ya. doctor. Muy bien, gracias. Gracias por avisar. Muy bien, entonces continuemos con lo que es etiopatogenia, ¿no? En cuanto a lo que es la etiopatogenia, o sea, ¿qué sucede o qué es lo que origina un sangrado digestivo? Podríamos decir que tenemos dos etiopatogenes en general, ¿no? Tenemos lo que es la hemorragia digestiva producida por incremento de la presión en el sistema portal, lo que se conoce como hemorragia digestiva por hipertensión portal, y tenemos el otro gran grupo que no se debe a la hipertensión portal, ¿no? Que se conoce como HDA no varicial, o lo más correcto sería llamarlo hemorragia digestiva no por hipertensión portal, ¿sí? Entonces, son los dos grandes grupos. Incluso esta consideración de esta etiopatología nos permite a nosotros también hacer uso o clasificar las hemorragias digestivas según la etiopatogenia. Entonces tenemos lo mismo, ¿no? Tenemos hemorragia digestiva por hipertensión portal, o también llamada varicial, y tenemos el otro grupo de hemorragia digestiva alta, no varicial, ¿sí? Entonces, la etiopatogenia también nos permite tener una clasificación en relación a ello, ¿sí? En cuanto a la etiopatogenia por hipertensión portal, ¿no? ¿Cuál es la fisiopatología? Pues la fisiopatología es simple, ¿no? Se da un incremento de la presión en el sistema porta hepático, y este incremento en la presión del sistema porta hepático pues puede originar que varices esofágicas que previamente se han formado justamente por la hipertensión portal se rompan y sangren, ¿no? Del mismo modo también que las varices gástricas que se han formado a raíz de que se ha incrementado la presión en el sistema porta, se rompan, y también hay una hemorragia por ruptura de varices gástricas. Y también se considera pues la gastropatía hipertensiva portal, ¿ya? Como originado por el incremento de la hipertensión portal. En el otro lado tenemos lo que es la HDA no varicial, y ¿qué hay que considerar en lo que es la HDA no varicial o la no originada por hipertensión portal? Que existen varias causas, ¿ya? Existen varias causas, ¿ya? Pero de todas esas causas, ¿ya? La que es más frecuente, ¿ya? Es lo que es la enfermedad ulceropéptica. Es por eso que muchas veces se toma como sinónimo, y ustedes lo van a observar así cuando revisen la literatura, consideran HDA no varicial como sinónimo de enfermedad ulceropéptica. Pero no olviden que dentro de HDA no varicial también se consideran todas las otras causas que no sea por hipertensión portal o por úlcera, ¿no? Aquí en HDA no varicial tenemos, por ejemplo, las causadas por la lesión vascular, una lesión de la foie, tenemos, por ejemplo, Mayer-Weiss, tenemos cáncer, por ejemplo. Entonces, son varias causas que pueden explicar un HDA no varicial. Pero, como les digo, por su frecuencia, se considera casi como sinónimo
HDA no variceal de la hemorragia digestiva producida por la enfermedad úlcero-péptica, ¿sí? Dentro de la enfermedad úlcero-péptica consideramos dos, la úlcera gástrica y la úlcera duodenal, ¿sí? ¿Cuál es la fisiopatología? ¿No? ¿A qué se debe una enfermedad úlcero-péptica? No nos vamos a explayar mucho en esto, pero básicamente ocurre un desbalance, o desbalance, como quieran decir, llamarlo, entre los factores defensores de la mucosa gástrica y los factores agresores de la mucosa gástrica o duodenal, ¿no? Y ese desbalance que se va a presentar es lo que va a originar, pues, una enfermedad úlcero-péptica, ¿sí? Acá podemos ver nosotros la imagen, ¿no? Acá un cordón varicoso con un sangrado activo y acá pues hay un lecho ulceroso, eso obviamente es una úlcera péptica, ¿no? Entonces, como les he manifestado, no nos vamos a explayar mucho en este tema. Ustedes tienen una clase, tengo entendido, de enfermedad ulceropéptica, así que probablemente ahí van a desarrollar mucho mejor o con más detenimiento este tema. Sí, solo decirles que hay factores defensivos y factores agresivos y cuando ocurre pues ya sea un incremento, una disminución de los factores defensivos o un incremento de los factores agresivos, pues la mucosa ya sea gástrica o duodenal se va a dañar y se va pues lamentablemente a ocasionar una solución de continuidad, una úlcera, ¿sí? Esto de la circulación del sistema porta hepático, también ustedes probablemente lo van a desarrollar con mayor detenimiento cuando tengan la clase de cirrosis hepática, ¿no? Básicamente, un conocimiento general, ya saben ustedes que tenemos en lo que es el sistema porta, ¿no? Tenemos lo que es la vena esplénica que trae sangre del vaso, aquí está la mesentérica inferior que trae sangre del intestino, por aquí tenemos la mesentérica superior que también trae sangre del intestino también y juntos forman pues una vena importante, grande, que es la vena porta, ¿no? Que es el que le da prácticamente el 75-80% de sangre al hígado, ¿no? Recuerden que el hígado es un órgano muy especial, particular, porque también recibe sangre de la arteria hepática, ¿ya? Pero el mayor volumen de sangre que recibe el hígado viene de la vena porta. Entonces, la sangre que viene de la vena porta tiene que atravesar el hígado, tiene que llegar a las venas hepáticas y luego a la vena cava inferior, y luego al corazón y luego ya se distribuye en la vía sistémica. Eso es lo que debe ocurrir en condiciones normales, ¿no? Pero, ¿qué sucede en la normalidad, digamos, ¿no? Que puede haber un problema antes del hígado, en el hígado o posterior al hígado, que va a hacer que la sangre no tenga ese flujo, ¿ya? Esa direccionalidad, ¿sí? Eso va a generar lo que se conoce como hipertensión portal, va a generar, entre otras cosas, un incremento de la presión a nivel de esta zona, ¿sí? La sangre, ¿ya? Pues no se va a quedar ahí, ¿no es cierto? La sangre de alguna forma tiene que buscar alguna vía, alguna ruta para llegar hacia el corazón. Entonces, ahí se activan lo que se llama la circulación colateral, ¿sí? Entonces, la sangre puede ir por algunas venas, gástrica izquierda, que es la coronaria estomáquica, ¿ya? Y puede llegar busca llegar al corazón a través de las venas del esófago, pero como esas venas son delgadas, son pequeñas, no están adaptadas para tolerar tanto volumen de sangre, eso va a hacer que aumente de tamaño, lo que se originan las varices del esófago. Esas varices pues, pueden romperse y pueden originar una hemorragia de tipo por ruptura de varices esofágicas. Lo mismo ocurre por este lado, ¿no? En este caso, la que se compromete es la vena gástrica corta, entonces va a ocasionar que haya aumento de volumen a nivel de las venas del fondo del estómago, estas se van a dilatar, forman varices, las varices gástricas, estas se pueden romper y pueden ocasionar también un sangrado, ¿sí? Entonces, aquí estamos explicando en cierto modo la fisiopatología de lo que es la hemorragia digestiva por hipertensión portal y la fisiopatología por la enfermedad úlceropéptica, ¿sí? Presentación clínica. Este tema es muy importante, lo que es la presentación clínica, ¿sí? Muchas veces en los últimos años se recurre mucho a lo que son exámenes auxiliares, y la verdad, no, la aproximación para el diagnóstico de una entidad o de una enfermedad no es a través de exámenes auxiliares necesariamente. Recordemos que la aproximación para el diagnóstico de una enfermedad siempre se basa en lo que es el examen, la anamnesis y el examen físico. O sea, va a haber una evaluación clínica que nos va a aproximar al diagnóstico de una determinada enfermedad. Veamos cómo se presenta entonces clínicamente una hemorragia digestiva alta, ¿no? Tiene varias formas de presentación, ¿ya? Incluso en un mismo paciente pueden darse
varios tipos de presentación clínica. Uno de ellos, el que es quizás no sé si decir el más importante, ¿no? O el que te hace el diagnóstico casi siempre de lo que es hemorragia estival, pues es la hematemesis, ¿no? La hematemesis es un vómito, como dice ahí, hemorrágico. Generalmente es un vómito rojo vivo o puede ser rojo vinoso también, o sea, rojo un poco oscuro. Tenemos también la presentación de vómito borracho, en la cual el paciente presenta un vómito, pero en borra de café, que es un color más negro, ¿no es cierto? En algunas literaturas del extranjero ustedes van a ver o van a observar que consideran el vómito borracho dentro de lo que es la hematemesis, ¿sí? Nosotros en nuestro país tendemos a separarlos, ¿no? Disgregamos la hematemesis del vómito borracho. También tenemos lo que es la melena. ¿Y qué es la melena? Básicamente es una deposición negra, ¿no? Es una deposición con características especiales. Es una deposición negra, es una deposición alquitranada, dice como brea, es decir, se ve, no sé si ustedes alguna vez han visto la brea que usan para pavimentar las calles, las pistas. Van a ver que es negro y tiene un aspecto aceitoso, oleoso y es brillante, ¿no? Y pues así es la melena. La melena también tiene un olor sui generis, es un olor bastante intenso, fuerte, no necesariamente desagradable, no es que sea un olor medio repulsivo, ¿no? No necesariamente, pero sí tiene un olor muy característico y, como les digo, muy intenso. Ustedes probablemente en algún momento de su formación, o tal vez ya cuando sean ya médicos titulados, en alguna oportunidad van a ser testigos o van a estar presentes ¿ya? Frente a un paciente que está cursando con melena, y no se les va a olvidar el olor que van a percibir. Es bastante intenso, ¿ya? Llena todo el ambiente se llena todo el ambiente de ese olor a melena. Es un olor peculiar, es difícil de describir cómo se siente, ¿ya? Y además la melena es pastosa. Todas esas son características de la melena. También tenemos la hematoquesia. ¿A qué llamamos hematoquesia? Pues es la eliminación por el recto de sangre, ¿ya? Pero es una sangre generalmente entremezclada con las heces, ¿no? Se observa también presencia de coágulos de sangre, o también puede ser una diarrea que se llama una diarrea hemorrágica, ¿ya? Esa es la hematoquesia. Si bien es cierto, la hematoquesia se presenta, es más propio de lo que es la hemorragia digestiva baja, ¿ya? Pero también en una hemorragia digestiva alta se puede observar hematoquesia, ¿sí? Además de estas 4 presentaciones que hemos mencionado, también obviamente el paciente con hemorragia digestiva alta puede presentar otros síntomas, ¿no? Por ejemplo, si hay una pérdida importante de sangre, puede venir con anemia, ¿sí? Puede estar, quizás el examen físico taquicárdico, ¿no? Hipotenso, puede cursar con mareos también, síncope. Hay pacientes que los han encontrado en la calle, han perdido el conocimiento y básicamente porque han tenido una hemorragia digestiva alta importante. Pueden cursar con disnea, dificultad para respirar. Algunos incluso lamentablemente pueden hacer cuadros de infarto, ¿no? Una hemorragia digestiva alta puede favorecer el desarrollo de un infarto o una angina, ¿no? Y también pueden venir pues chocados también, ¿sí? Entonces, esa es la presentación clínica. Aquí nosotros podemos observar o estamos reiterando lo que hemos manifestado. Metemesis es un vómito con sangrado activo, un sangrado rojo vivo o vinoso. ¿Cómo se interpreta la metemesis? Pues generalmente la metemesis se interpreta como que es un sangrado activo, o sea que en ese momento el paciente está sangrando, o que puede ser un sangrado reciente, es decir, que hace poco ha tenido un sangrado activo el paciente, ¿sí? Si es rojo vivo, obviamente es activo, ¿no? Si es medio vinoso, significa que ha sido reciente. Tenemos el vómito borracio, ¿no? Generalmente cuando hay un vómito borracio, te induce a pensar que el paciente en ese momento no tiene sangrado activo, ¿ya? Por eso es borracio, ¿ya? Si fuera activo sería propiamente una hematemesis, sobre todo rojo vivo. La melena, ¿por qué se presenta la melena? ¿Por qué la sangre que uno elimina el tubo digestivo alto se elimina a través del ano como deposiciones negras? Pues eso se debe a la oxidación que sufre la hemoglobina, que forma parte de la sangre, y al momento de oxidarse la hemoglobina, pues se transforma en hematina, que tiene un color negro, ¿sí? Eso es lo que es la explicación de la hematina. Para que se presente melena, tiene que haber un sangrado mínimo, dicen, de 60 a 100 centímetros cúbicos de sangre, ¿sí?
¿Y qué más significa o qué más te indica que haya melena o que un paciente tenga melena? Que por lo general se interpreta que es un sangrado no de ese momento, sino que la melena que uno está eliminando es producto de un sangrado que ha ocurrido hace 12 horas, hace 6 horas, ¿sí? Eso es lo que te indica la melena, ¿sí? Hematoquesia decíamos que también se observa en hemorragia digestiva baja, pero también en hemorragia digestiva alta. Entonces, para nosotros considerar que hay una hematoquesia en hemorragia digestiva alta, tiene que ser pues este sangrado masivo, ¿no? Es tan importante la pérdida de sangre en el tubo digestivo alto, ¿ya? Que no le da tiempo a esa sangre que se ha perdido en oxidarse. Entonces, hay tanta cantidad que no se oxida, entonces no se transforma en melena, sino sale como tal, sale como sangre, ¿sí? Esto se ve favorecido porque la sangre tiene un efecto catártico, es decir, favorece la motilidad del intestino, favorece el tránsito, que se acelere el tránsito intestinal, ¿no? Entonces, eso es otro factor que hace que las deposiciones salgan a través del ano como hematoquesia y no como melena. O sea, en conclusión, hematoquesia en el contexto de hemorragia digestiva alta significa que ha ocurrido una pérdida importante de sangre en el tubo digestivo, ¿sí? A veces tenemos dudas nosotros si estamos frente a hematoquesia por HDA o HDB. Ahí a veces recurrimos a la relación que es urea-creatinina, ¿sí? La relación urea-creatinina cuando es mayor a 100, ¿ya? Nos indica que muy probablemente esa hematoquesia sea de origen alto, ¿sí? Como todo diagnóstico, ¿ya? Tenemos que hacer el diagnóstico diferencial también, ¿no? Tenemos que hacer un diagnóstico diferencial. ¿Qué diagnósticos diferenciales podemos hacer? Por ejemplo, no todo lo que sale por la boca, ¿ya? No todo lo que sale por la boca necesariamente proviene del tubo digestivo alto. Podríamos estar nosotros frente a una hemoptisis, que es la pérdida a través de la boca, pero que proviene de la vía respiratoria, ¿no? También podríamos estar frente a un sangrado de la nariz, ¿no es cierto? De las fosas nasales, o lo que se conoce como una epístasis posterior. O sea, no todo lo que no bota por la boca es hematemesis, ¿sí? Y es muy importante esto, saberlo, porque a veces el paciente que viene a la emergencia, siempre cuando tú le preguntas qué ha pasado, él te va a decir simplemente he vomitado sangre, ¿ya? No, obviamente el paciente no tiene por qué saber lo que es hemoptisis, no tiene por qué saber qué es una epístasis, ¿no es cierto? ¿Sí? Es el médico el que tiene que hacer mediante la anamnesis el diagnóstico diferencial. ¿Cómo nosotros podemos determinar si estás frente a una hematemesis, hemoptisis o una epístasis posterior? Ampliando la anamnesis, preguntando, ¿no? La hemoptisis básicamente se caracteriza que está precedido por tos. Entonces, cuando el paciente te dice que ha vomitado sangre, tú le preguntas, ¿usted presentó tos o no? Y si te dice que se ha presentado tos, probablemente estemos frente a una hemoptisis y no frente a una hematemesis, ¿sí? En caso de la epístasis posterior, ¿qué ocurre? Pues no hay el antecedente previo de tos, pero tampoco hay antecedente de náuseas o arcadas. Simplemente el paciente nota que la cavidad oral se le llena de sangre y tiene que obviamente botarlo, ¿no? Entonces, la hematemesis se va a presentar siempre con arcadas, ¿sí? Bueno, eso es en cuanto a la hematemesis. Luego tenemos el otro diagnóstico diferencial, básicamente en relación con el vómito borráceo, ¿ya? Hay que diferenciar del vómito porráceo, con P. El vómito porráceo es verde oscuro, por lo general, y las causas son varias, ¿no? Pero por lo general el vómito porráceo ya está asociado a lo que es una obstrucción intestinal alta. Entonces, cuando hay una obstrucción del intestino alto, el paciente puede presentar un vómito borráceo y no está asociado a lo que es sangrado digestivo, ¿ya? Y la melena hay que hacer el diagnóstico diferencial con la pseudomelena. O sea, es decir, aquella que veces que parecen melena, pero en realidad no son melena, ¿sí? ¿Por qué se puede presentar pseudomelena? ¿No? La ingesta de fármacos, ¿no? Es bastante frecuente, se ha hecho bastante popular el consumo de bismuto, ¿no? Tal vez ustedes en alguna oportunidad también han tomado bismuto, tanto en su presentación como en jarabe como en tabletas, ¿no? Y el bismuto. El bismuto en jarabe tiene un color rosado, pero cuando uno lo ingiere se metaboliza y uno elimina de color negro, ¿sí? Eso es el bismuto.
El hierro también, ¿no? Los suplementos de hierro que a veces toman las mujeres gestantes o los pacientes que tengan anemia por deficiencia de hierro, ¿no? O aquellos que tienen la costumbre de tomar multivitamínicos y que en su composición haya hierro, pues van a presentar o pueden presentar melena. Los alimentos también, ¿no? Hay algunos, a veces en nuestra dieta nosotros incluimos vísceras de animales o a veces consumimos la famosa sangrecita, ¿no es cierto? Entonces, el consumo de esto pues, puede generar una pseudomelena. También el consumo de ciertos vegetales, como la beterraga, puede hacer, pero no sale negro, ¿no? Tiene otro un color más rosado, ¿no? ¿Cómo diferenciamos la melena de la pseudomelena? ¿Sí? ¿Cómo la diferenciamos? La pseudomelena, por lo general, ¿ya? No es negro, por lo general tiene un tono más plomizo, ¿sí? Tiene un tono más plomizo. Y decíamos que la melena tiene un aspecto pastoso, ¿no? Mientras que la pseudomelena, por lo general, son simplemente heces formadas, solamente que con un color diferente, ¿no? Y por lo general no tienen ese aspecto de alquitrán o brea, es decir, no tienen un aspecto aceitoso u oleoso. Y obviamente no está presente ese olor característico, ¿no? Entonces, pseudomelena es muy importante hacer el diagnóstico diferencial. Y la hematoquesia por hemorragia digestiva alta, hay que diferenciarla de la hematoquesia por hemorragia digestiva baja, en que en la baja, pues no va a haber una gran pérdida de sangre, por lo tanto, el estado hemodinámico del paciente no se va a ver alterado. Entonces, el paciente va a estar prácticamente tranquilo, ¿no? Te va a decir, ¿sabes qué? He eliminado sangre rojo vinoso con coágulos, ¿no? He hecho deposiciones con coágulos o sangre rojo vinoso, pero tú lo está tranquilo, entra tranquilo a la emergencia, sin mayores problemas, ¿sí? Entonces, es una forma de hacer el diagnóstico de hemorragia digestiva alta de origen alto, perdón, hematoquesia por HDA versus HDB, ¿no? Ya. ¿Esto qué es tan importante, no? ¿Por qué les presento yo esta imagen? ¿Ya? ¿Por qué? Dicen, ¿no? Que la diferencia está en los pequeños detalles y un concepto tan sencillo como diferenciar de vómito borráceo de vómito porráceo, para nosotros como gastroenterólogos es muy importante. Es muy importante. Podría parecer algo muy simple, pero en realidad no es así, ¿no? Y pongo esa diapositiva para que a ustedes se les quede bien claro, porque ustedes en algún momento van a hacer su internado, quién sabe, tal vez algunos de ustedes van a optar por hacer la especialidad en gastroenterología, ¿no es cierto? Y quién sabe, tal vez van a estar rotando donde uno labora. Entonces, es muy importante que tengan estos conceptos. Muchos estudiantes de medicina, muchos internos, e incluso muchos médicos en formación, residentes, e incluso médicos ya asistentes que no son de la especialidad de gastroenterología, no hacen esta simple diferenciación entre lo que es un vómito borráceo de un vómito porráceo. Entonces, todo lo que el paciente elimina por la boca que tiene un color un poco oscuro, lo consideran como una probable hemorragia digestiva alta y lo que hacen es inmediatamente interconsulta al servicio de gastroenterología, ¿no? Eso es lo que usualmente hacen, ¿ya? Y eso, como les digo, no está bien porque no estás cumpliendo tu trabajo de hacer una evaluación, de aproximarte a un diagnóstico y le estás recargando el trabajo a otro colega, en este caso al gastroenterólogo. Entonces, no es tan complicado hacer el diagnóstico de un vómito borráceo, de un vómito porráceo, ¿no? ¿A qué se debe el nombre de porráceo? Pues se debe a lo que es el puerro, ¿no? Que es un nombre que acá no lo usamos, pero es el sinónimo de un vegetal que es el poro. No sé si ustedes cocinan, pero probablemente si ustedes preguntan a alguien de su entorno familiar que le guste cocinar, pues ellos sí saben lo que es el poro, ¿sí? Y el poro, pues, o el puerro, es color verde. Entonces, cuando uno elimina cuando uno elimina un contenido verde o verde oscuro, estamos frente a un vómito porráceo. Y como les repito, eso tiene varias causas, ¿ya? No es por hemorragia digestiva alta, y una de las causas más comunes es lo que es la obstrucción intestinal alta, ¿sí?
Y por el otro lado tenemos el término borráceo, con B, ¿sí? Borráceo. ¿A qué se debe el nombre de borráceo? Pues se debe a la borra del café. ¿Y qué es la borra del café? Para los amantes del café, ¿no? Cuando preparan su café, el verdadero café, el que es molido y lo pasan a través del agua, ¿sí? Van a ver que en la mallita o en la telita o que ustedes le ponen el café molido va a quedar un residuo, ¿no es cierto? Esto pues es la borra del café, ¿no? O también en la taza, ¿no? Muchas veces cuando se pasa un poquito de restos del café se pasan a la taza, tomas tu cafecito y al fondo de la taza se va a depositar pues la borra del café, ¿no? Entonces, cuando lo que elimina el paciente tiene un color oscuro, ¿ya? Pues pensemos en un vómito borráceo, ¿ya? Con B, y eso sí es próximo a sospechar una hemorragia digestiva de origen alto, ¿sí? Entonces, diferenciemos borráceo de poborráceo, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta? A ver, nuevamente les pregunto para saber si me están escuchando. ¿Alguna pregunta? Todo claro, doctor. Muy bien, gracias por eso. Entonces, continuemos, ¿sí? Y entonces no se olviden, algo tan simple, ¿eh? Después no los quiero ver ahí como internos ahí en el hospital y luego que me estén mandando su interconsulta a descartar hemorragia estival y resulta que el vómito es un vómito porracio con P. Ya espero que quede claro esta imagen. Ya todo lo que se aproxima a negro, allá sí puede ser vómito borracio. Todo lo que se aproxima a verde, tiene un tono verde, puede ser un vómito porracio con P. ¿Está bien? Muy bien, entonces acá tenemos la otra gran diferenciación, que también, así como cuando un paciente presenta un vómito oscuro y te mandan a llamar para lo que es una probable hemorragia digestiva alta, pues nosotros también como gastroenterólogos tenemos un problema, ¿no? Sobre todo los médicos que están en formación, los médicos residentes de gastroenterología, ¿no? Entonces, tiene hematoquesia y estás en la disyuntiva, ¿y esto qué es? ¿Estoy frente a una hemorragia digestiva alta o estoy frente a una hemorragia digestiva baja? ¿No? Disyuntiva. Entonces, la clínica te ayuda mucho. La parte ectoscópica, que es la parte inicial de lo que es el examen físico, te ayuda bastante, ¿no? Estamos indicando que para que un paciente con hemorragia digestiva ya curse con hematoquesia, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber una gran pérdida de sangre, ¿ya? Y si hay una gran pérdida de sangre, ¿sí? ¿Cómo estará el paciente? ¿Cómo se verá el paciente ectoscópicamente? ¿Alguien de ustedes me puede decir? ¿Cómo verán a un paciente con HDA, un paciente con hematoquesia, que la hematoquesia se debe a una HDA? ¿Cómo piensan que se ve un paciente que viene por emergencia? ¿Cómo se verá? Cansado, doctor, pálido. Validez. Pálido. Ya, muy bien, pálido, ¿ya qué más? ¿No? ¿Cómo se ve este paciente de la figura? No se ve bien, ¿no es cierto? Se ve mal, ¿no es cierto? Entonces, así se va a observar un paciente, ¿ya? Que tiene HDA y que se presenta con hematoquesia. Lo vas a ver mal, lo vas a ver, como ustedes han dicho, pálido, en mal estado, ¿sí? No lo van a ver bien. A diferencia de la hemorragia digestiva baja, que cursa con hematoquesia. ¿Cómo lo van a ver ustedes? Tranquilo. Te va a venir a la emergencia, tranquilo. A veces incluso te va a traer en una bolsita ahí restos de hematoquesia. Te va a decir, vengo por esto, he presentado así. Pero tranquilo, camina normal, tranquilo, lo ves bien. Entonces, la ectoscopía te puede ayudar, ¿ya? A acercarte, ¿ya? A un diagnóstico adecuado entre HDA o HDB cuando el paciente viene con hematoquesia. ¿Sí? Sigamos. Diagnóstico. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Simple, ¿no? El diagnóstico en realidad no tiene por qué ser tan complicado de hemorragia digestiva alta, ¿no? Y el diagnóstico, el acercarse al diagnóstico de hemorragia digestiva alta no requiere ser gastroenterólogo, para nada, ¿no? Cualquier médico en realidad ya está, incluso médico en formación, es el médico internista, perdón, el interno, ¿ya? O un profesional que está en formación, que es el interno de medicina, está en capacidad o debe estar en capacidad para reconocer cuando está frente a un paciente, ¿ya? Con sangrado digestivo alto, con hemorragia digestiva alta.
¿ya? No necesitas hacer endoscopía o ser gastroenterólogo, hacerle un examen súper especializado, para nada, ¿no? Entonces, el diagnóstico, tenemos, nos valemos de dos cosas. Tenemos un diagnóstico clínico, que como les digo, cualquier médico tiene que estar en la condición de reconocer una hemorragia digestiva alta. Y tenemos un diagnóstico, obviamente, ya que es el del especialista, ya que es el diagnóstico endoscópico. El diagnóstico clínico, tenemos dos tipos de diagnóstico. Puede ser un diagnóstico presuntivo o puede ser un diagnóstico también definitivo. Tú clínicamente puedes hacer un diagnóstico definitivo de hemorragia digestiva alta, ¿sí? ¿De qué nos valemos? ¿De qué se vale la clínica? Pues de dos cosas importantes, ¿no? La anamnesis y el examen físico, ¿sí? Entonces, ¿cómo tú podrías hacer diagnóstico, por ejemplo, de una hemorragia digestiva alta, ¿no? Viene a la emergencia, le preguntas por qué viene, el paciente te dice, ¿sabes qué, doctor? He vomitado sangre. ¿Cómo era tu vómito? Era rojo vivo, doctor. Ah, muy bien. ¿Y presentaste tos? No, doctor, no tenía tos. ¿Y has hecho arcadas? Sí, doctor, tenía arcadas. Ah, ya, muy bien. Diagnóstico hecho, hemorragia digestiva alta, ¿sí? Otro caso, ¿sí? Viene el paciente, le preguntas por qué ha venido, te dice venido porque ha hecho deposiciones negras. Ah, deposiciones negras, muy bien. A ver, hagamos un tacto rectal. Le hacemos tacto rectal, se evidencia melena. Diagnóstico hecho, hemorragia digestiva alta, ¿sí? La melena, es muy inusual que la melena se deba a hemorragia digestiva baja. La literatura, bueno, en medicina dicen que cualquier cosa puede darse, pero en la literatura también lo describen que puede darse, pero en realidad nunca he visto yo una HDB que se presente con melena, no. Una hemorragia digestiva media sí podría presentarse como con melena. ¿Ya? Melena casi siempre es origen alto, hemorragia digestiva alta, ¿sí? Entonces, pues, con nuestra clínica podemos hacer diagnóstico. Y bueno, ya tenemos pues el diagnóstico obviamente definitivo, ya es el diagnóstico por endoscopía, ¿no? Para ello, pues se utiliza o se hace lo que es esófago gastroduodenoscopía, ¿sí? O se usa el esófago gastroduodenoscopio, ¿no? Que para que no sea tan rimbombante, tú simplemente le puedes llamar endoscopía alta, ¿no? Que todos lo conocemos así, una endoscopía alta o en sus siglas que le decimos en el hospital EDA, ¿no? O sea, EDA, ¿no? Le van a hacer una EDA al paciente, decimos, o sea, una endoscopía digestiva alta, ¿no? EDA no es diarrea, por si acaso, endoscopía digestiva alta, en el argot médico, se conoce como EDA, ¿sí? Aunque algunos ya lo están cambiando, ya no le llaman EDA, sino le llaman VEDA. ¿Ya? VEDA, ¿por qué VEDA? Porque dice una videoendoscopia digestiva alta, ¿no? Lo que pasa es que ha cambiado, pues la tecnología va avanzando. ¿No? Ustedes ven acá, este es un equipo de endoscopio y ven que tiene un monitor, ¿no? Por eso es video, ¿no? Porque hay una cámara. En cambio, antiguamente no había video, o sea, no había un monitor, simplemente que tú ponías o pegabas el ojo acá a la punta, ¿sí? Y veías directamente, como si fuera un microscopio, ¿no? Entonces, eso era la endoscopía. De ahí la diferencia entre VEDA y EDA, pero son básicamente datos quizás anecdóticos que no son importantes, ¿no? Entonces, diagnóstico puede ser clínico o puede ser endoscópico. Manejo, que es lo más importante, ¿no? El manejo es lo más importante. Veamos cómo hacemos el manejo, ¿ya? El manejo, o sea, cómo afrontamos a un paciente con hemorragia digestiva alta, ¿ya? Reitero lo que se mencionó en parte al inicio, ¿no? Que cuando nosotros hablamos de hemorragia digestiva alta, nos estamos básicamente refiriendo a la hemorragia digestiva alta de presentación aguda, o sea, la HDA aguda, ¿ya? Entonces, esto de manejo debe entenderse en ese contexto, ¿ya? De una HDA aguda, ¿ya? Y una HDA aguda, ¿dónde lo vas a ver? ¿Lo vas a ver en consultorio externo? No. ¿Dónde lo vas a ver? En la emergencia, ¿sí? Eso lo vas a ver en la emergencia. O también lo puedes observar en pacientes hospitalizados, ¿no? Pacientes hospitalizados también puedes observar hemorragia digestiva alta, ¿no? Aguda, como les digo. Sí, pero en este contexto del manejo, es como les digo, es válido para eso, ¿ya? Para HDA de presentación aguda, ¿ya? No es el mismo enfoque para crónico, que no viene quizás a colación en lo que es la exposición del día de hoy.
Entonces, manejo, ¿qué tenemos que considerar en manejo? Tres cosas, ¿no? En el manejo de un paciente con HDA. Uno es la evaluación inicial, dos son las medidas iniciales y tres, terapéuticas. Son las tres cosas que tenemos que recordar en cuanto al manejo de un HDA. Evaluación inicial, medidas iniciales y terapéutica. Son las tres cosas, ¿sí? Dentro de la evaluación inicial, ¿cómo evaluamos a un paciente? Sencillo, ¿no? Con la anamnesis y el examen físico, ¿sí? Entonces vamos a disgregar estos tres puntos a continuación. Entonces, dentro de la evaluación inicial, decíamos, tenemos la anamnesis y el examen físico inicial. ¿Por qué le ponemos inicial? Porque tiene ciertas características, ¿ya? Dentro de la evaluación inicial, la anamnesis y el examen físico tienen ciertas características. En relación a la anamnesis, ¿ya? En la evaluación inicial, ¿cómo tiene que ser? Rápida, ¿ya? La anamnesis es rápida, ¿ya? La anamnesis no es... no me debo demorar en anamnesis 1 hora, 2 horas, no, porque estoy frente a un paciente con un cuadro agudo, una hemorragia digestiva alta aguda. Entonces, necesito información rápida, tomar decisiones rápidas. Ya no me puedo demorar, ¿sí? Entonces, la anamnesis es rápida y básicamente se centra en buscar información, ¿ya? Que nos aporten datos para dos cosas, ¿no? La forma de presentación y la probable etiología. Esa es la importancia de la anamnesis inicial. La forma de presentación, ya en una diapositiva que se le ha presentado al inicio, ¿no? Consideraba lo siguiente, ¿no? Que la hematemesis, ¿es importante la forma de presentación? Sí, porque, por ejemplo, una hematemesis te traduce que puede haber una pérdida importante de sangre, que puede ser, que puede estar cursando en el paciente con sangrado activo, ¿no? Cuando es hematoquesia, si yo considero que estoy en el contexto de un HDA, me está indicando peor aún, que es una hemorragia masiva, ¿no? Que hay una gran pérdida de sangre. Si la forma de presentación es vómito borracho, me quedo un poquito más tranquilo porque digo, es HDA, pero si es HDA, esta es no activo. Probablemente sea no activo, ¿no? Y melena, ya, ¿qué significa melena? Que es un sangrado que no es reciente, ¿no? Que para yo observar melena, ¿ya? El paciente debe haber sangrado de 6 a 10 a 12 horas previo a lo que está observándose la melena. Entonces, la forma de presentación es muy importante. Y también, en la anamnesis inicial, tengo que indagar rápidamente. ¿Ya? Es rápida la anamnesis, no es que tengo que demorarme muchas horas. Ya tengo que indagar sobre la probable etiología, la probable causa. ¿Qué causas podemos tener en lo que es de la hemorragia digestiva alta, ¿no? Por ejemplo, una enfermedad ulceropéptica. ¿Cuándo sospecharé? Pues cuando es un paciente que cursa con dispepsia, ¿no? Es un paciente que siempre dice, ¿sabes que estoy con epigastralgia, ardor en epigastro, ¿no? O es un paciente que toma, por ejemplo, fármacos como los AINES, ¿no? Ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, ¿no? ¿Cuándo sospecharé que es por hipertensión portal? Pues cuando sea un paciente con antecedentes de cirrosis hepática, ¿sí? ¿No? O que tiene o consumidor de alcohol, por ejemplo. ¿Cuándo sospecharé que es cáncer gástrico? Si generalmente es un paciente que tiene una edad avanzada, o que tiene síntomas o signos de alarma como llenura precoz, por ejemplo, síndrome consuntivo. Entonces, me aproxima al diagnóstico etiológico también, ¿no? Entonces, no se olviden, análisis inicial, determinar la presentación y la etiología probable, ¿no? Y luego, pues, de la anamnesis viene lo que es el examen físico, ¿sí? El examen físico también inicial, que obviamente también tiene que ser rápido, no es un examen físico que me tengo que buscar a ver si tiene adenomegalias, no tiene adenomegalia, a ver si tiene onicomicosis, no tiene onicomicosis, tiene alopecia, no tiene alopecia, no es cierto, ¿no? Tiene que ser una evaluación un poco rápida, ¿ya? Que me ayude a confirmar mi diagnóstico de hemorragia digestiva alta y también pues a la causa, a la etiología de esta hemorragia digestiva alta, ¿sí? Y también me aporta informes, me aporta información acerca de la probable gravedad, ¿no? Con el examen físico inicial, ¿sí? Entonces, ese es el aporte del examen físico inicial, ¿no? Me permite evaluar la gravedad, me permite poder confirmar la hemorragia digestiva alta y también, ¿por qué no?, la etiología, ¿ya? En cuanto a la confirmación, nos podemos valer del tacto rectal, ¿sí? También se puede usar, cuando hay dudas, se puede indicar una colocación de sonda nasogástrica y hacer un lavado gástrico también con fines de diagnóstico, ¿sí?
El examen, como les digo, tiene que ser rápido, ¿no? Si el paciente viene y dentro, en tu presencia, pues presenta una hematemesis, no tiene quizás mayor sentido estar haciéndole rectal, a ver, te voy a colocar tu sonda para hacerte un lavado, para ver si es sangrado. Oye, si lo estás viendo que tiene hematemesis en tu presencia, es hematemesis. ¿Está bien? Y ahora la tecnología también ha hecho, o la facilidad de los teléfonos, de los smartphones, hace pues que a veces los pacientes vengan a la emergencia con fotos, ¿no? O imágenes de lo que han presentado, ¿no? Entonces eso en cierto modo a veces te facilita hacer el diagnóstico. Y algunos que son mucho más cuidadosos, digamos, ¿ya? O preocupados por su salud, hasta incluso te traen muestras de lo que han presentado, ¿no? Una bolsita te trae restos de hematemesis o hematoquesia o melena incluso, ¿sí? Muy bien, entonces sigamos. Entonces, ¿qué te permite la evaluación inicial? La evaluación inicial te permite acercarte al diagnóstico, ¿no? Ya saben que evaluación inicial está dada por lo que es la anamnesis y el examen físico inicial, entonces te aproxima al diagnóstico de hemorragia de HDA, ¿no? O sea, y presuntivo definitivo, ¿no? Con la evaluación inicial tú descartas en realidad si es que no sea HDA, o sea, puede ser que sea hemoptisis, por ejemplo, entonces te ayuda en eso la evaluación inicial. En lo que es la etiopatogenia, ¿no? te orienta a dividir a tu paciente si puede ser varicial o no varicial, ¿no? Obviamente, si encuentras estigmas hepáticos, cirrosis hepática, podrías sospechar que es varicial, ¿no? O antecedente de alcoholismo crónico. Y también te aproxima lo que es el diagnóstico etiológico, ¿no? Tú puedes plantear, esto es varices esofágicas, esto puede ser úlcera gástrica, esto puede ser cáncer gástrico, ¿no? Entonces te ayuda a aproximarte a la parte etiológica. Y lo más importante, lo que es la evaluación inicial, esto es importante, ¿ya? Te puede ayudar a determinar la gravedad de la hemorragia, ¿ya? A determinar la hemorragia. Hay varios parámetros que uno como gastroenterólogo puede usar, ¿sí? Que puede usar para determinar la gravedad de la hemorragia, ¿sí? Hay varios parámetros, ¿no? Hay varios para la causa etiológica, por ejemplo, la causa de la hemorragia, por ejemplo, ¿sí? La causa de la hemorragia. Cuando tenemos sospecha que estamos frente a un cáncer, ¿sí? Cuando estamos frente a sospecha que estamos en un cáncer de estómago o cáncer gástrico, eso se considera como algo grave, ¿no? Cuando estamos... ¿ya? Un segundo, disculpen. Ya, muy bien. Entonces decíamos, tenemos varios parámetros para sospechar la gravedad, ¿no es cierto? ¿Sí? Y la probable causa del sangrado, y otros factores más, ¿no? Por ejemplo, si es anticoagulado también es un poquito importante, ¿no? Si hay sospecha de cáncer, como le decía, pero yo quiero que se fijen en esto, ¿no? Esto que es bien práctico, ¿no? Bien práctico. ¿Ya? Porque ustedes van a encontrar en clase incluso una tabla en la cual te dicen si hay pérdida masiva, si es leve, moderada, grave, si es masiva, ¿no? Dependiendo de los síntomas que tiene el paciente y se proyecta cuánto volumen de sangre ha perdido, ¿no? Pero esto es bien práctico y me gustaría que quede grabado en ustedes o lo fijen este aporte. ¿Ya? Determinar la gravedad de una hemorragia digestiva alta no es tan complicado, solamente requiere evaluar dos parámetros: presión arterial sistólica y frecuencia cardíaca. Solo con esas dos cosas yo ya puedo aproximarme a determinar la gravedad del cuadro de sangrado digestivo. Entonces, puedo dividir la hemorragia en leve o grave. ¿Cuándo será leve? ¿Sí? Cuando la presión arterial esté normal, o sea, sea normotenso el paciente, más de 100 milímetros de mercurio. ¿No? ¿Y cómo estará la frecuencia cardíaca? Pues no estará taquicárdico, la frecuencia cardíaca estará normal, menos de 100. Entonces, si la presión no está comprometida y la frecuencia cardíaca no está comprometida en un paciente que tiene hemorragia digestiva alta, pues yo digo fácilmente, eso es leve, no tengo que ser gastroenterólogo. Digo, estoy frente a un cuadro leve. Si al contrario, encuentro a un paciente que va hacia la hipotensión, o sea, la presión está menos de 100, y o, ¿ya? Acá es IO, no es que sea I, no es que sea O, IO,
¿ya? Está taquicárdico, o sea, la frecuencia cardíaca está incrementada a más de 100, ¿ya? Sin ser gastroenterólogo, yo puedo decir que estoy frente a una hemorragia grave. ¿Está bien? Y esto, definir si es leve o grave, ¿es importante? ¿Me ayuda? Claro que es importante, claro que me ayuda. ¿Por qué? Porque yo tengo que tomar decisiones, ¿sí? Un médico tiene que tomar decisiones. Siempre un médico, ¿ya? Está tomando decisiones. Un buen médico en todo caso. ¿Ya? Siempre. Un médico debe tomar decisiones. ¿Ya? Tenemos que tomar decisiones. No podemos darle la responsabilidad a otro colega, a otro médico. No. Nosotros tenemos que tomar decisiones. Si tú estás viendo a un paciente, tú tienes que tomar decisiones. ¿Está bien? ¿Y qué decisión tomarás? ¿Qué decisión tomarás? Acá creo que no se ve. Vamos a ver esto. Ya. Muy bien. ¿Qué decisión tomarás? ¿No? Si es leve, tengo dos opciones. ¿Sí? Si es leve, tengo dos opciones, ¿no? Como ya en mi evaluación inicial ha sido, mi examen físico y anamnesis ha sido rápida, quién sabe, tal vez me ha quedado varias dudas, ¿no? Y yo quiero ampliar mi anamnesis y mi examen físico, pues lo puedo hacer, ¿sí? Puedo ampliar mi anamnesis y examen físico, porque es un paciente leve, puedo tomarme tiempo todavía, ¿ya? Ahora, si todo está claro en cuanto a mi análisis y examen físico, puedo pasar directamente a medidas iniciales. Eso es en cuanto a lo que es leve. Grave. ¿Qué pasa si es grave? Ahí ya no puedo yo perder tiempo, ya no puedo estar ampliando mi anamnesis o ampliando mi examen físico. No, si es grave, yo debo pasar inmediatamente a medidas iniciales, ¿no? Que a continuación lo vamos a mencionar. Y acá este personaje se pregunta, ¿no? ¿No? Y yo les pregunto a ustedes, ¿no? Llamo al gastroenterólogo para hacer esto hasta lo que ahora hemos comentado, lo que es la evaluación inicial. ¿Tengo que llamar al gastroenterólogo, o sea, al especialista? ¿Qué dicen ustedes o uno de ustedes? ¿Qué es lo que podría comentar? ¿Sí o no? ¿Necesito al gastroenterólogo? ¿Tengo que llamar al gastroenterólogo? ¿Qué opinan? Vamos, a ver No, doctor, ustedes. no creo que sea No es necesario. Esa evaluación se puede muy bien, realizar. muy bien, gracias, ¿no? Gracias por participar. Es cierto, ¿no? No necesito al gastroenterólogo. No necesito al especialista. La evaluación inicial lo puede hacer cualquier médico que no sea gastroenterólogo, e incluso un interno. ¿Está bien? La otra pregunta que se hace este personaje sí puede ser un poquito controversial. Dice, llamo al gastroenterólogo ya definitivamente y espero que todos mentalmente hayan respondido o en su domicilio hayan respondido. No, no necesito al gastroenterólogo. Así, no, no lo necesito. Esto yo lo puedo hacer. No es nada difícil. Tengo que tomar la presión, tengo que ver la frecuencia cardíaca, tengo que saber qué preguntar y mi examen físico que no tiene por qué ser de un especialista, ¿no? Entonces, fácil. No es necesario llamar a gastroenterólogo. Pero la segunda sí es controversial. La segunda dice, ¿y le podré dar de alta? Entonces, ahí sí viene ya un problema, ¿no? Ahí sí ya viene un problema de si le puedes o no le puedes dar de alta, ¿sí? Ahí viene un problema. Y ahí pues también, ¿no? Tiene que ver lo que es la toma de decisiones, ¿no? Como les digo, la práctica médica, en la práctica médica siempre estamos tomando decisiones, ¿no? ¿Qué harás? Evaluar, ¿no? Evaluar en el contexto en el que te encuentras, evaluar frente a qué paciente está, ¿sí? Por ejemplo, si tú estás en un lugar alejado, ¿no? Quizás en un centro de salud donde no hay endoscopía, donde no hay los medios adecuados, estás frente a un paciente leve, estás quizás frente a un paciente que ha tenido sangrado digestivo, tal vez melena, pero te dice que la melena lo tuvo hace una semana, obviamente sí, sí podrías darle de alta, ¿sí? ¿Qué vas a hacer con el paciente? No lo vas a retener ahí en el hospital o en la emergencia, ¿no? Si es que no tienes los medios para ayudarlo, ¿no? O si es que, como te digo, el sangrado ha sido ya hace tiempo, ¿no? Una semana, qué sé yo. Entonces sí le podrías dar de alta, ¿no? Entonces, esa decisión va a depender, como te digo, en el contexto en el cual te encuentres y las condiciones
en las que se encuentre el paciente. Si es grave, ¿le podrás dar de alta al paciente? A ver, ¿alguien más que responda? Si es grave, ¿podrás dar de alta a un paciente? No, no, doctor. No, muy bien, ¿no? No tiene sentido, ¿no? ¿Cómo le voy a dar un grave de alta, ¿no? A un leve tal vez le podré dar de alta según el contexto, pero a un grave no. Un grave tiene que pasar a medidas iniciales, ¿ya? Muy bien. Entonces, ven, esto que quede claro, por favor, esto lo podemos hacer todos nosotros, ¿ya? Como médicos, sin necesidad de ser, como les digo, especialistas. Eso que les quede, por favor, bien, bien claro, ¿ya? Porque últimamente nos estamos mal acostumbrando, ¿ya? A que todo lo resuelve el especialista, ya no pensamos ya mucho, ¿no? Entonces, viene el paciente que tiene dificultad para orinar, así te dice en emergencia, ya llamemos al urólogo, dice. Viene el paciente, te dice, ¿sabes qué? He hecho deposiciones con sangre, ya llamemos al gastroenterólogo, te dice, ¿sí? Entonces, pero llamemos inmediatamente, sin haberle hecho ni el examen físico ni una anamnesis inicial. Simplemente llamémoslo. Y que el gastroenterólogo, que el cardiólogo, que el nefrólogo, que el urólogo, que él se encargue de examinar al paciente. Entonces recuerden que así no es, ¿ya? Que ustedes tienen que hacer una evaluación inicial que incluye su anamnesis y su examen físico inicial, ¿ya? Espero que les quede bien en claro, ¿ya? Pues entonces sigamos avanzando que la hora nos va a ganar. Luego ya pasamos a lo que son medidas iniciales, ¿no? Y las medidas iniciales van a depender según los hallazgos de la evaluación inicial, ¿no? O sea, dependiendo cómo está el paciente, vamos nosotros a seguir la evaluación inicial, las medidas iniciales. Dentro de las medidas iniciales, lo más importante cuando estés frente a un paciente grave es lo que se llama la resucitación. Espero que ya te quede bien claro que cuando decimos grave nos estamos refiriendo a un paciente que está o hipotenso o tiene tendencia a la hipotensión o está taquicárdico, ¿ya? O ambas cosas, ¿ya? Ese es un paciente grave y yo tengo que en ese paciente resucitarlo. Luego vamos a hablar de lo que es la resucitación, ¿sí? Y si hay necesidad de medidas iniciales, también habrá que hacer pues, lo que es una transfusión de sangre hemoderivados, un acceso venoso, intubación endotraqueal, ¿no? Solicitar exámenes auxiliares. Todas estas son parte de lo que son medidas iniciales y como les repito, va a depender de tu evaluación inicial, ¿ya? Sigamos avanzando para no quedarnos cortos de tiempo, ¿no? El acceso venoso periférico, ¿ya? Tiene que ser de buen calibre, como dice acá, puede ser 1 o 2 días, ¿ya? No hay necesidad dentro de lo que son tus medidas iniciales, o sea, al inicio de la evaluación de un paciente con HDA, ¿ya? Esmerarse en poner un catéter venoso central, o sea, un acceso venoso central, no, ¿ya? En este momento no. En el manejo inicial, suficiente es un acceso venoso periférico, ¿ya? Si consideras apropiado, incluso 2 vías, pero periférico, no central, porque el central, como dice acá, puede hacer que demore la resucitación e incluso puede traer consecuencias, ¿ya? Si es que no estás en condiciones de poner un catéter venoso central. Entonces, acceso venoso periférico, sí. Esto le decía la parte más importante cuando estás frente a un paciente grave. ¿Por qué? Porque si estás frente a un paciente hipotenso taquicárdico, ¿ya? Al poner fluido al paciente vas a preservar lo que dice acá la perfusión tisular, o sea que le llegue oxígeno a los tejidos, ¿no? Y eso va a favor de la supervivencia del paciente, como mencioné, ¿sí? Si ya hiciste una reposición inicial y el paciente sigue todavía taquicárdico o hipotenso, pues tienes que seguir dando más fluido, ¿sí? Luego acá vamos a mencionar cómo se hace eso. Cuando estás frente a un HDA varicial, sí hay que tener un poquito de cuidado. ¿En qué sentido? Como si ustedes recuerdan cuando vimos lo que es etiopatogenia, vimos que por fisiopatología la causa de la HDA varicial es el incremento de la presión en el sistema porta. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué puede pasar con la presión, ya, en el sistema porta si yo pongo mucho volumen? Si pongo mucho volumen, hago una reposición muy enérgica de volumen.
¿qué puede pasar con la hipertensión portal? ¿Qué va a pasar? A ver, alguien de mi grupo. En mi grupo son 6 estudiantes. Espero que estén los 6. Vamos, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en una HDA varicial? ¿Qué pasa con la presión del sistema porta si pongo demasiado volumen? ¿Qué va a pasar? Aumentar, doctor. Una hemorragia. Muy bien, ¿no es cierto? Si le pongo demasiado, si le pongo mucho volumen en ese paciente, va a aumentar la presión en el sistema porta, lo cual va a ocasionar que si tuvo un sangrado por hemorragia, por ruptura de varices esofágicas, y esa hemorragia cohibió espontáneamente, le pongo volumen y se va a reactivar, va a volver a sangrar o va a seguir sangrando. Entonces hay que tener cuidado con la reposición de volumen. Por eso es muy importante en la evaluación inicial acercarse mediante la anamnesis y el examen físico a la probable etiología. ¿Ya? Si es varicial hay que tener cuidado. Incluso cuando estás frente a un cuadro de HDA varicial, algunos recomiendan esto, ¿no? Tener a tu paciente, dice, con hipovolemia controlada. O sea, que no me esté con una presión sistólica de 100, de 120. No, no. Déjalo tranquilo, que esté con 90, o quién sabe, hasta 80, incluso ahí monitorizando. Es mejor. Cuando ustedes ven un paciente con hemorragia por ruptura de varices esofágicas, mientras más tiempo sangre, van a ver que el sangrado va a cohibir solo, porque está perdiendo volumen. Va a disminuir la presión del sistema porta y va a dejar de sangrar. ¿Sí? Eso es lo que uno observa. Ahora no te estoy diciendo que por favor a un HDA varicial déjelo sangrar hasta que se desangre, no te estoy diciendo eso, ¿no? Pero creo que la idea es entendida, ¿no? Ahora, ¿cómo hacemos reposición de volumen? Pues con solución salina, ¿no? Suero salino, solución salina, ¿no? Cloruro de sodio al 9%, ¿no? Al 9 por mil, perdón, ¿no? O 0.9%. ¿no? La carga inicial puede ser, no hay algo estipulado necesariamente, pero puedes dar 500 cc o hasta incluso 1 litro, ¿no? A chorro, ¿no? Y luego ya le continúas con volumen con flujo de mantenimiento, ¿no? Si leíste ya esto y no responde, pues puedes seguir dando más, ¿no? ¿Cómo yo sé que me ha respondido? Pues sencillo, también no tienes que tener un aparato muy sofisticado, nada, simplemente tomándole la presión y viendo cómo está la frecuencia cardíaca, ¿no? Cuando normaliza, ya dices, ya está estable el paciente, ¿no? Una forma ya más quizás apropiada para saber si está el paciente estable es valorar lo que es el volumen urinario, pero para ello hay que ponerle una sonda y ver cuánto está orinando, ¿no? Está estable hemodinámicamente cuando es de 0,7 centímetros cúbicos por kilo de peso en una hora, ¿no? Si tú consigues eso, dices, está estable el paciente. En aquellos pacientes que son cardiópatas o nefrópatas y tienes tú un poco de temor de poner mucho volumen, porque lo que se llama encharcar o lo que es la congestión pulmonar, pues a veces algunos prefieren dar lo que es el coloides o la poligelina, ¿sí? Y esto siempre nos pasa, eso les comento. Ustedes lo van a vivir probablemente en su internado, cuando sean médicos y estén haciendo la especialidad también, ¿no? Si son especialistas, si hacen la especialidad de gastroenterología o hacen alguna especialidad como, por ejemplo, medicina interna, o tal vez emergencias, o medicina intensiva, UCI, ustedes van a ver que va a ocurrir lo que acá, lo que la imagen proyecta, ¿no? ¿Sí? Siempre estamos en esa discusión, ¿no? ¿Sí? Ejemplo, porque la forma de pensar es un poco diferente, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que te dice? Es un clásico, ¿no? ¿Qué es lo que te dice el médico de emergencia, ¿no? ¿No? O sea, el médico que no es gastro, como leo, no necesariamente de emergencia, puede ser un paciente, el médico de UCI, puede ser el médico de medicina interna, de la sala de medicina interna, ¿no? Cuando el paciente presenta una hemorragia digestiva alta. ¿Qué te piden? Dicen, hazle una endoscopía urgente, ¿ya? Porque mi paciente está sangrando. Quiero que le hagas la endoscopía para que le des tratamiento y ya no sangre y el paciente se estabilice. Así te dice el médico que no es gastroenterólogo, ¿no? ¿Y cuál es la posición del gastroenterólogo endoscopista, del médico gastroenterólogo endoscopista?
¿qué dice el médico gastroendoscopista? Pide lo opuesto, ¿no? Dice, ¿sabes qué? Primero estabilizan al paciente, ¿sí? Para luego realizar la endoscopía. ¿Sí? Eso es lo que dice. Entonces, ahí estamos en el problema, ¿no? Entonces, ¿cuál es la solución? Como este personaje ya famoso, ¿no? Algo simple, ¿no? ¿Cuál es lo simple? Bueno, simple entre comillas, es simplemente el diálogo, es conversar, ¿no? Conversarlo y determinar qué es lo mejor para el paciente. ¿Ya? Como les digo, en la carrera médica ustedes van a tener que tomar decisiones, ¿ya? Y es necesario conversar. Entonces, ningún extremo es bueno, ¿no? Ningún extremo, ¿ya? No es bueno esta posición en la cual el médico ni siquiera ha intentado estabilizar al paciente, o sea, ni siquiera le ha dado un bolo de solución salina, pero llama al gastroenterólogo para que le haga la endoscopía, y eso pasa, ¿ya? Ni tampoco esta posición, ¿no? En la cual el gastroenterólogo dice, no, primero estabilízame. Oye, pero ya tiene, pues está sangrando todo el día y nada, pues, no lo puedo estabilizar. No, pero yo quiero que me lo estabilice. Ninguno de los extremos es bueno. Hay que ponerse a dialogar y tomar una decisión en conjunto cuando existe esta discrepancia, ¿ya? Pero sí, mínimo, por favor, traten de estabilizar al paciente, ya hacer las medidas iniciales. Eso también, por favor, que no se olvide. Medidas iniciales está incluido el acceso venoso y la reposición de volumen, la resucitación, ¿ya? Porque también, lamentablemente, ya, perdonen que suene a muy, no sé, a muy quejoso, ¿ya? Pero sucede, lamentablemente, ¿no? Igual, te mandan interconsulta, sobre todo cuando es un paciente que está hospitalizado, en pabellones de medicina, y te mandan interconsulta y te dicen, quiero diagnóstico HDA, quiero que motivo de interconsulta endoscopia digestiva alta de urgencia, o pues le ponen de emergencia, así le ponen. Tú vas, evalúas al paciente y el paciente no tiene ni vía, o si tiene la vía no está permeable, es una vía infiltrada. El paciente no sabe cómo está su presión, nadie le ha tomado la presión, no saben cómo está la frecuencia cardíaca, nadie le ha tomado la frecuencia cardíaca, creen que el gastroenterólogo lo tiene que hacer todo, ¿no? Y eso no está bien, es un mal proceder, ¿ya? Entonces, la evaluación inicial y las medidas iniciales también, ¿ya? Lo puede realizar alguien que no es gastroenterólogo, ¿ya? Entonces, viene acá luego otro aspecto importante que es la transfusión de sangre, ¿no? ¿No? La transfusión de sangre se hace en todos los pacientes. Para ello tengo que tener previamente el resultado del hemograma, del perfil de coagulación, ¿no? La transfusión de paquete globular actualmente se indica que tiene que ser una transfusión restrictiva. Eso ya está claro, ¿no? Hasta hace unos años, el paciente que tenía HDA le ponían paquete globular hasta que esté una hemoglobina de 12, de 13, así eso se hacía, ¿no? Pero ahora no, ahora se sugiere que la hemoglobina tiene que tener, el objetivo es que esté en 7, ¿no? Y si es un paciente cardiópata, que esté en 9, ¿no? Ese es el objetivo, o sea, solo transfundir para que esté en esos valores, en esos rangos, ¿ya? Si no, no es necesario transfundir paquete globular. Lo que sucede es que se ha demostrado que si tú le pones mucha más, o si le elevas mucho más el valor de hemoglobina, en lugar de ayudar al paciente, esa conducta puede resultar perjudicial, incluso favorece que mayor sangrado, ¿ya? Porque solamente le estás pasando paquetes globulares, hematíes, no le estás pasando lo que son factores de coagulación en la sangre, ¿ya? Y por otros factores más. Y del mismo modo, el plasma fresco congelado, donde están los factores de coagulación, también tiene sus indicaciones, ¿ya? Generalmente cuando es un sangrado activo y está alterado el INR, el TP, pues hay que transfundir. De mismo modo las plaquetas, ¿no? Cuando hay plaquetopenia y hay un sangrado activo y las plaquetas están menos de 30.000, ¿no?
menos de 20.000, tienes que necesariamente transfundir, ¿no? Para la cuestión de la endoscopia, se sugiere generalmente que sea más de 50.000 el valor de plaquetas para hacerlo, ¿no? ¿Sí? La intubación endotraqueal no se intuba a todos los pacientes, sino el objetivo es asegurar la vía aérea y evitar la aspiración. Si el paciente está vomitando, ¿no? Se puede aspirar y eso produce daño a nivel pulmonar, ¿no? Entonces, ¿cuándo indicas? Pues cuando esté el paciente inestable, ¿no? Cuando esté inestable el paciente hemodinámicamente, también la conciencia se puede alterar, entonces, del mismo modo puede aspirarse también, o si el paciente está continuamente vomitando también, ¿no? Hay que intubar, ¿no? Colocación de sonda nasogástrica y lavado gástrico, esto es controversial, ¿ya? Antiguamente se ponía todo paciente con HDA, pero ahora no, porque en realidad a veces se ponía para evaluar si hay o no sangrado activo, o sea, si hay salida de la sonda de sangre rojo vivo, ¿no? Pero en realidad no tienes, los datos que te dan no son muy claros, porque, por ejemplo, tú le puedes tener un paciente que está sangrando del bulbo duodenal por una úlcera, incluso con sangrado activo, y le haces lavado y el lavado sale negativo, o no se observa presencia de sangre. Entonces, ¿no? Entonces, en nada va a cambiar, dice, la conducta del paciente, el que le pongas una sonda y le das un lavado gástrico. Para el gastroenterólogo endoscopista, sí te puede ayudar en cierto modo, ¿no? Pero también no es una gran ayuda, ¿no? Como cuando hay mucho contenido de sangre al interior del estómago, te conviene que le haga un lavado para, en cierto modo, limpiar esa zona del estómago para que puedas tú hacer tu procedimiento con mayor facilidad. Pero, sin embargo, los estudios dicen que hacer el lavado gástrico previa endoscopia te podrá facilitar hacer la endoscopia, pero no aporta en cuanto a lo que es mejorar el diagnóstico, ¿ya? O sea, hacer con un estómago con mucho contenido de sangre probablemente no te va a permitir llegar al diagnóstico etiológico. Exámenes auxiliares, ¿qué puedes pedir? Bueno, necesariamente hemoglobina hematocrito, necesitas saber el valor del hemoglobina hematocrito, ¿ya? Plaquetas y perfil de coagulación, no necesariamente pides en todo, si puedes le pides, si no, no. Sí debes pedirle si estás frente a un paciente que tiene antecedentes de alguna probable coagulopatía, ¿no? ¿Sí? O que use, por ejemplo, warfarina, anticoagulantes, o sea, un paciente con cirrosis, ¿no? En ellos sí. Grupo sanguíneo y factor, sí, eso sí, indispensable, ¿no? ¿Qué pasa si en la hemoglobina te sale una anemia severa? Vas a transfundir y después no le vas a estar así pidiendo nuevamente una muestra de sangre para el grupo sanguíneo. Perfil hepático, si quieres evaluar si hay sospecha de cirrosis. Ureacreatinina, para ver la relación ureacreatinina, cuando, por ejemplo, puede haber hematoquesis y quieres descartar cuál de los dos puede ser. Una ecografía también te puede ayudar a lo que es la presunción de la causa, ¿no? Cirrosis hepática, cáncer gástrico, ¿no? Y la endoscopía, ¿no? Dentro de los auxiliares también se puede considerar la realización de una endoscopía alta, ¿ya? Se puede, no siempre hay que hacerse, o sea, se puede considerar. En este caso, una endoscopía diagnóstica. Entonces, cuando tú ya hiciste ya tus medidas iniciales, ya hiciste ya tu evaluación inicial, ya hiciste tus medidas iniciales, ¿sí? Ya tienes que hacer lo que dice acá, estratificar el riesgo, ¿ya? Tienes que estratificar el riesgo, o sea, así como en la evaluación inicial vimos que según la frecuencia cardíaca y la presión decíamos es una hemorragia leve o grave, del mismo modo, ¿no? Luego que ya has hecho la evaluación inicial y las medidas iniciales, tienes que saber cuál es el riesgo, ¿no? Y para determinar la estratificación de riesgo, se puede hacer sin endoscopía o se puede hacer luego de realizado una endoscopía, ¿ya? En realidad, las dos son válidas. Y pues el objetivo es determinar, dice acá, la gravedad de la hemorragia. Tenemos que determinar la gravedad, porque de acuerdo a la gravedad va a ser se modifica nuestra conducta. Entonces también tenemos que tomar decisiones en este aspecto. Estratificación de riesgo sin endoscopía. Hay varias escalas, no es la única, pero una de las conocidas es de Glasford, ¿ya? Que ustedes pueden tener acá los parámetros, ¿ya? Hay varios parámetros que se evalúan y se considera una hemorragia de bajo riesgo cuando la puntuación es menor o igual a 1, ¿no? Eso es una hemorragia de bajo riesgo, ¿sí? También hay otros, como les digo, ustedes, el avance tecnológico les facilita en realidad a ustedes todas estas evaluaciones, porque actualmente existen lo que son calculadoras, ¿no? Ustedes van a entrar al internet en su celular, que se buscan calculadoras,
y el calculador de Glasgow y te va a aparecer estos parámetros, ¿ya? Y en lo cual tú solamente tienes que ingresar, ¿ya? Ingresar los valores y te va a calcular inmediatamente si estás frente a un paciente con hemorragia, ¿ya? Con hemorragia de bajo riesgo o no. Ahora, ¿cuál es la toma de decisiones? ¿Qué tiene que hacer con toma de decisiones? Va a depender de lo que tú consideres si estás frente a bajo riesgo o alto riesgo. Como te digo, en este caso estamos empleando lo que es la escala de Glasgow, ¿sí? Y si es menor o igual a 1, estás con bajo riesgo, y si es mayor a 1, estás con alto riesgo. Si es de bajo riesgo, tú con toda claridad, ya sin temor a equivocarte, le puedes decir al paciente, ya, manejo ambulatorio. No le he hecho su endoscopia a usted, ya, pero no es necesario, ya, porque le he hecho su cálculo de Glasgow y le voy a dar de alta. La endoscopía, en todo caso, si es que se hace, va a ser de manera no urgente, ¿ya? Que suscita en gastroenterología, ¿ya? Ahí le van a programar para su endoscopia. Esa es una forma de conducirse, ¿no? La otra, si es de alto riesgo, ahí sí no le puedes dar de alta. Ahí requiere el paciente una endoscopía precoz. O sea, tengo que darle la endoscopía inmediatamente. Endoscopía precoz es aquella que se realiza dentro de las 24 horas. Esa es una endoscopia precoz. Y luego de la endoscopía, pues haré una nueva estratificación. ¿Sí? Entonces, sigamos avanzando. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? ¿Aquí? ¿Alguna pregunta? Y todo bien, muy bien, gracias. Bueno, sigamos entonces. Bueno, espero que estén despiertos aún. Y finalmente vemos la terapéutica. Ya la terapéutica, ya falta poco, ya, así que un poco de paciencia nada más. Terapéutica, pues podemos hablar del uso de fármacos. También dentro de la terapéutica podemos mencionar la endoscopia digestiva alta, pero en este caso una endoscopia tipo terapéutica, valga la redundancia, no solo diagnóstica, ¿ya? La endoscopia puede ser diagnóstica o también terapéutica. Y bueno, hay tratamientos también alternativos, ¿no? Tratamientos alternativos. Entonces, veamos con lo que es los fármacos. Veamos los famosos inhibidores de bomba de protones, los IEPs. ¿Quién no conoce los inhibidores de bomba de protones? Probablemente muchos de ustedes los han tomado en algún momento, ¿no? El famoso omeprazol, también está el pantoprazol, lansoprazol, esomeprazol, ¿no? Son los inhibidores de bomba. ¿Cuándo nosotros debemos utilizar inhibidores de bomba de protones? Pues cuando estemos frente a una hemorragia digestiva alta no varicial y consideremos que la causa es una enfermedad ulceropéptica. Ahí está la utilidad de los inhibidores de bomba de protones, ¿sí? Es importante recalcar eso, que no controla el sangrado. O sea, si estás frente a un paciente que está sangrando por una enfermedad ulceropéptica, por ejemplo, ¿ya? Por más que le pongas omeprazol endovenoso, el omeprazol endovenoso no va a hacer que ceda el sangrado. No va a hacer, porque los IEPs no controlan el sangrado. Los IEPs sí pueden hacer ¿qué cosa? Disminuir la tasa de resangrado. Es decir, el paciente puede sangrar espontáneamente. Si yo le doy IEPs, la posibilidad que resangre va a ser menor. ¿Ya? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿En qué forma ayuda a los IEPs? ¿No? Porque como los IEPs van a disminuir la secreción de ácido, esto va a favorecer que la úlcera cicatrice, ¿sí? Esto favorece la agregación plaquetaria, como menciona ahí, y favorece la coagulación. Entonces favorece la coagulación. Y disminuye la fibrinolisis, o sea que se destruya el coágulo, ¿no? Es decir, que el coágulo se estabilice. Entonces, esa es la utilidad de los IEPs en la enfermedad ulceropéptica, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo de los IEPs? El objetivo es que los IEPs tienen que elevar el pH gástrico por encima de 6, de forma sostenida. De esa forma se logra que disminuya la tasa de resangrado. Entonces, los IEPs consiguen esto, pero no se consigue con la ranitidina. La ranitidina es bueno también, puede elevar el pH gástrico,
pero la ranitidina no logra esto, de tener un pH que se mantenga, o sea, sostenido. La ranitidina puede elevar, como puede bajar, puede elevar, puede bajar el pH, mientras que los IEPs no, eleva el pH y se mantiene sostenido en el tiempo, ¿sí? Entonces, la ranitidina en realidad no sería adecuado para el manejo de HA por enfermedad ulceropéptica, sino los IEPs. En este caso, el omeprazol. También ya hay en ampollas el pantoprazol, ¿no? ¿Sí? Pero los estudios generalmente se han hecho con el omeprazol. ¿Y cómo se aplica el omeprazol? Se da de un bolo inicial de 2 ampollas de 80 miligramos, ¿sí? Y luego, pues, se continúa ya pasando el omeprazol en infusión continua 8 miligramos por hora, ¿no? ¿Sí? En forma continua que se puede mantener por 3 días, más o menos, ¿sí? Esta indicación ha cambiado en las últimas guías, ¿no? ¿En qué sentido? Han hecho estudios comparando lo que es pasar el IEP por vía endovenosa en infusión y pasarlo no en infusión, sino horario, es decir, cada 12 horas. Y los estudios indican que el beneficio es similar. Entonces, si donde tú estás no tienes bomba de infusión, porque para pasar en infusión continua tiene que haber una bomba de infusión, es lo ideal, ¿ya? Porque no hay otra forma en realidad adecuada para pasarlo. También le puedes pasar en horario, o sea, cada 12 horas. Es válido también, ¿ya? ¿Sí? Veamos esto, los vasoactivos, ¿no? Octreotide, terlipresina, ¿ya? No voy a explayarme mucho en esto porque, como le digo, ustedes ya van a tener su clase de úlcera péptica y también de cirrosis hepática y probablemente van a hablar en extenso sobre estos temas. Entonces, los vasoactivos como octreotide y terlipresina está indicado en la hemorragia digestiva de origen varicial, o sea, por hipertensión portal, ¿ya? Y en este caso, estos vasoactivos sí van a controlar la hemorragia, ¿ya? Eso es lo importante. O sea, una HDA varicial puede ser controlado con fármacos mediante la aplicación de los vasoactivos. Eso sí es importante saber, ¿ya? No es el omeprazol acá, ¿ya? Esos son los vasoactivos, ¿sí? Y no solo eso, sino también dice va a disminuir el resangrado precocis que ya ha cohibido el sangrado, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, hay forma de usarlo, el octreotide, la terlipresina. La presentación es diversa en realidad, hay presentaciones, hay de 0.05, hay de 0.1, hay de 0.5, entonces puede variar, ¿no? ¿Sí? Generalmente se da una ampolla en bolo de esta presentación de 0.05 miligramos y luego se va a pasar también en infusión continua, ya durante 5 días el octreotide, ¿sí? 50 microgramos por hora. En cuanto a la terlipresina, viene en ampollas de 1 miligramo, ya puedes dar cada 4 horas o incluso cada 6 horas, ¿no? Puedes dar 1 o 2 ampollas conjuntamente, dependiendo si hay un sangrado activo o el sangrado ya está controlado, ¿no? ¿Sí? Otro fármaco que se emplean, sobre todo, son los antibióticos. Ya en este caso, cuando estás frente a un sangrado de origen varicial. ¿Por qué? Porque cuando la principal causa de HDA varicial es la cirrosis hepática. Y por lo general, un paciente que tiene HDA varicial a causa de cirrosis hepática puede desarrollar ascitis y en esa ascitis puede presentarse lo que es una peritonitis bacteriana espontánea, ¿no? Y no solamente eso, sino en general un paciente con cirrosis, una descompensación por sangrado digestivo alto, por ruptura de varices, puede hacer que presente otro tipo de infecciones, no solamente en el líquido ascítico. Entonces, como una forma de prevención, ¿ya? Se indica los antibióticos en forma de profilaxis, como dice acá, ¿no? Generalmente la ceftriaxona, una ampolla cada 24 horas por 5 o 7 días también. Procinéticos. En este caso, los procinéticos, su utilidad básicamente es para el endoscopista, ¿no? Porque te permite, digamos, favorecer el vaciamiento gástrico y te permite que el estómago esté libre de contenido hemático y tú puedas hacer una endoscopia en forma adecuada. Acá sí tenemos una dificultad porque los estudios dicen que el medicamento o el procinético que permite este beneficio es la eritromicina, pero no tenemos nosotros eritromicina endovenosa. Entonces, a veces usamos metoclopramida, por ejemplo, pero su beneficio es discutible, ¿sí?
Bueno, acá son recomendaciones generales. Ahora incluso últimamente, el año pasado, 2020, han salido otras guías también, ¿sí? ¿Sí? ¿No? Y hagamos comentarios acerca de la endoscopia diagnóstica y terapéutica, ¿no? Decíamos que la endoscopia digestiva alta tiene dos posibilidades, que sea diagnóstica y que también pueda ser terapéutica. ¿Cuál es la utilidad de la endoscopia diagnóstica? Va a identificar el lugar del sangrado. O sea, la endoscopia, la EDA, la endoscopia alta, te va a decir si está sangrando del tracto digestivo alto. O sea, si es una HDA. ¿Ya? Te confirma el lugar del sangrado. Te puede también indicar cuál es la lesión que está produciendo el sangrado. ¿Sabe que está sangrando por un cáncer? ¿Está sangrando por una úlcera duodenal, una úlcera gástrica? ¿Está sangrando por ruptura de varices? Eso te indica la endoscopia diagnóstica. Y no solo eso, sino que también te puede estratificar el riesgo de resangrado y mortalidad, ¿no? mediante scores que vamos a mencionar un poco más adelante. Entonces, esa es la utilidad de la endoscopia diagnóstica. ¿Cuándo hacer la endoscopia diagnóstica? ¿No? Idealmente es precoz, o sea, debe ser dentro en cuanto al punto de corte horario, no se ha puesto de acuerdo. Algunos dicen que precoz es antes de las 6 horas, otros dicen que es antes de las 12, pero por lo general que se quedó en que precoz es antes de las 24 horas. ¿No? Incluso algunos están en contra que sea muy precoz, o sea, antes de las 6 horas, porque dicen que el estómago va a estar con mucho contenido hemático y no va a ser beneficioso porque no vas a permitir observar nada. ¿Sí? Es importante que sea precoz porque cuando hay un sangrado digestivo, mientras más días pasen, ¿ya? Mientras más días pasen al momento que le haces la endoscopía, la posibilidad de encontrar la causa del sangrado es menor. Pongamos un ejemplo, con la úlcera gástrica, por ejemplo. Un paciente viene el día de hoy con úlcera gástrica, ¿ya? Un sangrado por úlcera gástrica. Si le hago el día de hoy una endoscopía, ¿ya? Tengo más posibilidades de hallar, de encontrar esa úlcera gástrica que si yo le hago la endoscopía luego de una semana. Por una sencilla razón, una úlcera cicatriza. Entonces, si yo dejo pasar mucho tiempo, si es una úlcera pequeña, probablemente si hago una endoscopía luego de una semana, ya no voy a encontrar nada porque ya cicatrizó, ya curó. ¿Está bien? Cuando se trate de una hemorragia digestiva por varices esofágicas, también puede ocurrir, ¿no? El día de hoy me puede sangrar el paciente por varices esofágicas. Si hoy le hago la endoscopía, puedo confirmarte que está sangrando por varices esofágicas. Pero si dejo pasar tal vez una semana, ¿no? Tal vez ya no voy a encontrar nada, porque ese pequeño orificio que se formó en la varice esofágica que ocasionó el sangrado, ya puede haberse curado. Y ya no voy a saber de dónde ha sangrado. Entonces, esa es la importancia de hacer una endoscopía precoz. Que la posibilidad de lo que dice acá, rendimiento diagnóstico, mejora, ¿ya? Cuando es precoz, cuando es realizada dentro de las 24 horas. ¿Sí? Es algo que nosotros pasábamos ahí en el hospital, porque antes no había posibilidad de hacer endoscopía en las tardes. Entonces, a veces, y domingo no se hacía. Entonces, el paciente lastimosamente llegaba el día sábado, para su mala suerte, el sábado llegaba a la emergencia. No había endoscopía, tenía que esperar hasta el domingo, perdón, hasta el lunes para que lo vea el gastro, lo evaluaba, y como ya no estaba activo, decían, no, entonces ya no es endoscopía de emergencia o urgencia, ahora es endoscopía electiva, ¿no? Pasaba una semana más, todavía le hacían la endoscopía y encontraban la causa, ¿no? No sabías de qué había sangrado, ¿sí? Entonces, eso idealmente no debería ocurrir, ¿no? Las condiciones del paciente, bueno, idealmente tiene que estar estable el paciente, ¿ya? Pero ya les indiqué, ¿no? Que eso es discutible. Incluso podemos hacer a un paciente que no esté hemodinámicamente estable, también se puede hacer, ¿ya? Pero por lo general se pide que esté estable el paciente. Condiciones en cuanto a la hemoglobina, que sea idealmente mayor o igual a 7, que las plaquetas sean mayores de 50 y un INR que sea menor de 2.5, esas son indicaciones para una endoscopía, o condiciones para realizar una endoscopía, ¿no? Si es un paciente que está con trastorno de sensor y tú quieres proteger la vía aérea, el paciente idealmente debe estar intubado, ¿sí? ¿Cuándo hacemos una endoscopia terapéutica, ¿no? Indicado, dice acá, para pacientes con signos de sangrado activo, ¿no? O con riesgo de sangrado alto. O sea, tú ya entraste ya con el equipo al interior, ya estás viendo el esófago, el estómago, duodeno, y tú tienes que determinar si la lesión causal del sangrado que ahí tiene está sangrando o no en ese momento,
y si esa lesión tiene o no riesgo alto de resangrado. Si la respuesta a esa pregunta es sí, entonces tienes que hacer un tratamiento, una endoscopía terapéutica, ¿ya? Esos conceptos sí son más para el especialista, para el gastroenterólogo endoscopista, ¿sí? Eh, ¿Cuál es la importancia de la endoscopia terapéutica? Que puedes ayudar a disminuir la mortalidad, obviamente, ¿no? O sea, yo entro, miro y si hay una úlcera que está sangrando, le hago un tratamiento endoscópico, cohíbo el sangrado y va a favor, ¿no? Disminuye la mortalidad. La idea de la endoscopia es esa, ¿no? Que no solamente sea diagnóstica, sino que sea terapéutica. La endoscopia no solamente es para mirar nada más, ¿ya? Justo también les hago un comentario, a veces algunos colegas de emergencia, los emergenciólogos quieran adquirir pues su endoscopio y para saber solamente, nosotros podemos hacer una endoscopia y mirar y saber si está sangrando o no. Si está sangrando ya confirma mi diagnóstico, pero eso no, pues, la endoscopia no solamente es para confirmar diagnóstico, sino para ser terapéutica si así amerita. ¿Ya? Esa es la importancia de la endoscopia, que puede disminuir la mortalidad. ¿Ya? Obviamente, si le das tratamiento, también no solo puede disminuir la mortalidad, sino la posibilidad de un resangrado disminuye, ¿no? Cuando estamos frente a una HDA por hipertensión portal, se puede hacer ligadura de varices esofágicas, se puede hacer escleroterapia de varices esofágicas o también se puede hacer obturación de varices gástricas, ¿no? Cuando se hace la endoscopia terapéutica en HDA por etiología varicial, ¿no? Sí, dice acá si la varice es identificada como la fuente del sangrado. Para eso nosotros vemos si hay un sangrado activo de una varice o si existe lo que se llama el signo de la mamila. Es decir, el signo de la mamila es como una especie de pezón que se forma, ¿no? Como se hizo un pequeño agujerito en la varice, se forma un coágulo y se ve como un pezoncito, ¿no? Fibrina blanca, ¿no? Ese es el signo de la mamila. ¿Ya? Bueno, acá tenemos lo que es la endoligadura, ¿no? No es tan complicado, tienes varices, entras, aspiras, ¿sí? Y luego deslizas una banda elástica que es esta y ya la varice queda colapsada, ¿no? Acá son dos en realidad, una más abajo y una más proximal, ¿sí? Ven acá que la varice ya se está colapsando. La otra es la escleroterapia, ¿no? Le inyectas una sustancia esclerosante, entonces se cierra, se fibrosa esa varice, esa vena dilatada, y pues sí, y así se logra cohibir el sangrado, ¿no? La varice gástrica tiene otro manejo, ¿no? La varice gástrica, por ser muy grande, no se puede hacer ligadura, ¿ya? Lo que se hace es se inyecta una sustancia obturante, que es el cianoacrilato, ¿no? Que es un pegamento, como el uju, parecido, ¿ya? Se inyecta y esto se vuelve duro, ¿no? Es la obturación de varice gástrica. En la no varicial, pues tenemos varios métodos de inyección, inyectoterapia, métodos mecánicos, métodos térmicos también, ¿no? Esto, como le digo, es más de especialista. Inyectoterapia, a través del endoscopio inyectas un líquido que puede ser solución salina, adrenalina, polidocanol, diferentes sustancias. En la coagulación con argón plasma, ven acá cómo se ve un flujo de energía, ¿ya? Que está quemando toda la zona. Esto es un método mecánico, es un endoclip, ¿no? Es como una especie de pinza que se deja ahí adentro, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Como si fuera una pinza de esas que usamos para colgar ropa, esos, ¿no? Y cierra, ¿no? ¿Sí? Bueno, son los endoclips. Decimos cuándo hacer una endoscopia terapéutica en HDA no varicial. Por ejemplo, en el caso que estemos en una úlcera péptica, ¿no? ¿Cuándo? Dice que existe una clasificación del FORRES, ¿ya? FORRES 1A, 1B, 2A, 2B, 2C y 3. Entonces, cuando nosotros vemos sangrado a chorro o sangrado pulsátil o vemos un vaso visible, está indicado hacer un tratamiento endoscópico, ¿no? De esa úlcera. Cuando vemos un coágulo, es discutible, ¿no? Algunos dicen, remueve el coágulo, si remueves el coágulo, ves un vaso visible, hay que hacer un tratamiento endoscópico. Otros dicen, no lo remuevas, simplemente hazle un tratamiento endoscópico. Y hay otra opción que dice, no, si es un coágulo, déjalo ahí, no hagas nada. ¿Ya? Esto de la clasificación de Forres lo van a ver con detenimiento en la clase de úlcera péptica. Esto es ya una estratificación, ¿no? Esto es cuando ya tú decidiste hacer la endoscopia y tienes que estratificar el riesgo del paciente, la hemorragia que ha tenido. Entonces, para eso existe el conocido score de Roca, ¿no? El score de Roca.
es según el cual tú puedes tomar decisiones, ¿no? Como dice acá, cuando es un riesgo alto, cuando tiene más de 5 puntos, ¿sí? Entonces el score de Rockwell te permite estratificar en riesgo alto. Va a depender también de la estratificación de riesgo de acuerdo si estás frente a una seropéptica según el FORRES, ¿no? Puede ser FORRES 1A, 1B, 2A, o según el tipo de lesión, por ejemplo, ¿no? Si es un Dilafoy, una lesión Dilafoy es de alto riesgo de resangrado, varisofactas del mismo modo. Entonces, de acuerdo a eso, tú tomas tu decisión, ¿no? Y acá sí es mucho más sencillo, solo tiene dos opciones, como dice acá el personaje de la televisión, luego que hayas hecho la endoscopia. ¿Le das de alta o se hospitaliza? Así de simple. No todo paciente que tiene hemorragia digestiva alta y que es aceptado en el servicio o en la unidad de emergencia tiene que quedarse hospitalizado, no. Un paciente que tiene bajo riesgo puede ser fácilmente dado de alta, sin ningún problema, ¿ya? Si considera que tiene un riesgo alto de resangrado, el paciente tendrá que quedarse hospitalizado, ¿ya? Entonces, eso es importante también saberlo, ¿ya? No todo HDA tiene que ser hospitalizado. Bueno, ya estamos a punto de terminar, entonces no se olviden la evaluación de un paciente, el manejo, perdón, de un paciente con HDA hemorragia digestiva alta, ¿ya? 3 cosas, no se olviden: evaluación inicial, medidas iniciales, terapéutica. Evaluación inicial lo puede hacer cualquier médico, no tiene que ser gastroenterólogo. Medidas iniciales, del mismo modo, ya lo puede hacer cualquier médico preparado, no tiene que ser gastroenterólogo. Y en terapéutica, ¿sí? Cuando se requiere endoscopía, ahí sí básicamente es el campo del gastroenterólogo endoscopista, ¿sí? Y finalizamos con, con esta frase, ¿no? Dice que los pequeños detalles hacen grandes diferencias. Eso es cierto, ¿no? Al grupo le decía, a veces no es tan importante saber ser como una biblioteca, o sea, saber un montón, tener un montón de conocimientos ahí en el cerebro. Quizás eso no es tan importante, sino lo más importante para ser un buen médico es el conocimiento que tú tienes, ¿ya? Sea mucho o tal vez poco, que lo sepas emplear, ¿no? Que lo sepas utilizar, emplear en el bien de tu paciente y que te permita tomar decisiones adecuadas. Y no se olviden, vuelvo con eso, a pesar que les puedo parecer pesadito, ¿ya? El médico siempre tiene que tomar decisiones, entonces hay que acostumbrarnos a tomar decisiones, ¿no? Y las decisiones en lo posible tienen que ser adecuadas, tienen que ser basadas en nuestros conocimientos, ¿sí? Bueno, entonces, ¿alguna pregunta? Dejo abierto eh, para que ustedes puedan hacer su pregunta. A ver, ahora sí ya los puedo ver. Ya voy a prender mi camarita para que me reconozcan. A ver, bueno, ahí estamos. Un gusto conocerlo a ustedes, aunque sea por este medio. Esperemos que pronto ya sea presencial. A ver, me decía, a ver, vamos a ver qué preguntaban. A ver, vamos a ver qué han escrito. Dice acá. No aumenta, dice. Catherine, ¿qué dice? No entiendo lo que dice Catherine. Araceli dice, en caso que un paciente es alcohólico y presente solo melena, ¿qué exámenes se le haría para el diagnóstico y cuál sería su tratamiento? ¿Qué exámenes se le haría para...? Por eso, a ver, acá hay un tema importante, ¿no? A ver, a mi grupo también les decía, les comentaba, de que en lo que es, la medicina, lo que es el campo de la salud, ¿ya? También participa lo que es la economía, ¿ya? O sea, ya no es ese concepto que teníamos allá, salud es ayudar al prójimo, ¿no? No es eso necesariamente, sino también entra a tallar
el tema de la economía. O sea, porque todo es un gasto. O sea, desde el punto de vista económico, todo es un gasto. Ya todo, que un paciente vaya al hospital, que se le hace un examen, que se le da un tratamiento, es un gasto. Es un gasto para el sistema de salud, para el Estado en todo caso. ¿Ya? O incluso para el mismo paciente. Eso se llama gasto de bolsillo. Entonces, lo que se trata de ver, se considera a veces en la toma de decisiones, para que no origine tanto gasto para el sistema de salud. Es por eso que en algunas guías, como por ejemplo si ustedes tienen la oportunidad de revisar la guía de lo que es el de salud, que es el Seguro Social, van a ver que en su guía no indica endoscopía a todos. Ellos indican que deben hacer, solamente queden en la evaluación inicial, en las medidas iniciales, y hacen su Blackboard. Y si tiene riesgo bajo, le dan de alta, sin endoscopía. ¿Ya? Porque significa hacer una endoscopía, significa un costo. Nosotros, yo soy del MINSA, tenemos quizás en el hospital otra apreciación, ¿no? Para nosotros no es difícil hacer una endoscopía. Entonces, nosotros tenemos a veces, o algunos colegas o algunos asistentes manejamos otro concepto. Nosotros manejamos el concepto de que debemos hacer endoscopía, ¿ya? En todo paciente, sin importar que sea leve o grave, ¿no? Desde el punto de vista de la evaluación, digamos, evaluación inicial o después de las medidas iniciales. Y es así como nosotros lo hacemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, desde ese punto de vista, si tú me dices qué examen le haríamos si solo tiene melena, yo te diría, de todos modos, yo le hago endoscopía. De todos modos, yo le hago la endoscopía, ¿ya? Si tal vez estás en el seguro, en el salud, por ejemplo, y el paciente solo va por melena y ven que clínicamente está bien, etcétera, probablemente le van a dar de alta y no le van a hacer un examen y solo se va a quedar con el diagnóstico de HDA nada más, ¿ya? Pero es muy importante saber la causa del sangrado, no solamente saber que el origen sea alto, sino saber la etiología. ¿Ya? Te cuento como anécdota quizás, ¿ya? Lo que pasó hace un tiempo con una paciente joven, tenía 30 años, 32 recuerdo, estaba embarazada y viene por una hematemesis, y justo ahí vino también la discusión si hacer o no hacer la endoscopía en todos los pacientes. Y este paciente, pues, estaba estable y algunos no querían hacerle porque estaba embarazada, y al final hicimos, conversamos con la paciente, le dijimos, ¿sabe qué? No te vamos a poner ninguna sedación para evitar cualquier daño al bebé o al feto. Se le hizo una endoscopia y dio sorpresa, ¿no? Salió que la paciente tenía un cáncer, ¿no? Tenía un cáncer gástrico a pesar que era joven. Entonces, esa es la ventaja de hacer un estudio endoscópico. No solamente te quedas con el diagnóstico del origen, o sea, que sea alto, sino puedes determinar la etiología, la causa del sangrado. Eso es muy importante. ¿Ya? Entonces, Araceli, si tú me preguntas si es alcohólico y tiene melena, ¿qué examen le haría para el diagnóstico? Pues yo te diría, tendría que hacerle una endoscopía y determinar cuál es la causa real del sangrado, ¿ya? Para darle un tratamiento adecuado. Un paciente que consume alcohol puede tener varias cosas. ¿Podría tener su sangrado, deberse su sangrado a varices esofágicas? No, porque cuando es por varices esofágicas, el sangrado generalmente se presenta como hematemesis, no como melena. ¿Podría ser que tenga cirrosis hepática, hipertensión portal y tenga varices gástricas? Sí, podría ser, ¿ya? Aunque generalmente cuando se rompe una varice gástrica es importante, entonces el paciente podría tener hematemesis o a veces presentarse con hematoquesia, ¿no? No con melena. Lo más probable en ese contexto de tu pregunta le sea alcohólico y tenga lo que se llama una lesión aguda de mucosa gástrica, o sea que tenga erosiones en el estómago o quién sabe tal vez una úlcera, ¿no? Porque recuerden que el alcohol también daña la mucosa gástrica, y duodenal también puede dañarlo, ¿ya? Bueno, no sé si eso ha respondido. Vuelve a escribir a Araceli y dice, ¿y es necesario hacer tacto rectal en esos casos? Ah, ya, buena pregunta, ¿no? A ver, depende, como les digo, del contexto, y vuelvo nuevamente a reiterar lo que he mencionado, ¿no? En medicina, en nuestra práctica es toma de decisiones, tenemos que tomar decisiones siempre, siempre, y tenemos que acostumbrarnos a tomar unas decisiones. No hay que acostumbrarse a que otro tome decisiones por ti. Y eso a veces ocurre cuando se pone mucho
de moda las guías y hay médicos que quieren tratar al paciente basándose en guías. ¿Ya? Las guías son buenas, nadie dice que sean malas las guías que hay. Ustedes pueden buscar ahí guía HDA, van a ver que hay un montón, hay guía de hipertensión, guía de pancreatitis, etcétera, etcétera. Pero las guías no te dicen lo que tú tienes que hacer. Las guías te ayudan a tomar decisiones, ¿entiendes? Así se entienden las guías. Entonces, a veces llama la atención, ¿ya? Llama la atención que a veces a algunos médicos o residentes le dices, ¿y por qué has hecho tal cosa? Es que dice en la guía, te dicen. O sea, estás haciendo que la guía tome la decisión por ti, no es así. Entonces, si le haría tacto rectal o no, va a depender. Pues si el paciente viene a la emergencia, me dice, sabe que he hecho deposiciones negras y me trae su bolsita y yo veo que en la bolsita hay melena, no es necesario hacerle ningún tacto rectal. Si el paciente trae una foto y es muy evidente que es melena, no es necesario. ¿Ya? Si yo tengo dudas, de todos modos, ¿ya? De todos modos, si solamente el paciente me dice hecho negro, tendré que hacerle un tacto rectal para corroborar que realmente estoy frente a un caso de melena y no que sea pseudomelena u otras cosas, porque a veces algunos son estreñidos, constipados, hacen deposiciones marrones, oscuras y piensan que eso es melena y no es así. ¿Ya? Bueno, espero que haya respondido tu pregunta, pero hay que evaluar cada paciente en su contexto, ¿ya? Habían varias preguntas, acá creo que se me ha pasado. A ver, creo que un colega preguntaba, a ti, Araceli, gracias a ti. Uno preguntaba, creo, cuál es la diferencia entre Blackford y Rocal, ¿no? Lo que pasa es que Blackford es solamente diagnóstico clínico, pues, ¿no? Te determina la gravedad o severidad de un paciente según la parte clínica. O sea, te evalúa hemoglobina, la frecuencia cardíaca, antecedentes, etcétera. Mientras que el Rocal, ¿ya? El Rocal completo, te involucra el estudio endoscópico, ¿no? Entonces, son dos formas de evaluar la gravedad de un paciente, ¿no? O el riesgo de resangrado, en todo caso, ¿sí? Uno es con endoscopía y el otro es sin endoscopía, ¿sí? ¿Alguna pregunta más? Pueden abrir su micrófono con confianza, ¿sí? Dice un paciente que tiene cirrosis pero no presenta manifestaciones de... Uy, se me fue. Yo no sé por qué no puedo ver acá los mensajes. ¿Qué está pasando? Ah, ahí está, ahora sí lo veo, dice. Que tiene cirrosis pero no presenta manifestaciones de HDA. Se puede evidenciar de manera precoz si tiene o no varices esofágicas. Claro, pues, claro que sí. Y esa pregunta, a ver, si mi grupo del día de hoy ha entendido, creo que un integrante de mi grupo está en capacidad para responder la pregunta de Diego. ¿Ya? Voy a leer lo que dice Diego, ¿ya? Y espero que alguien de mi grupo le pueda responder, a ver qué le responde. Dice, doctor, dice, un paciente que tiene cirrosis, pero no presenta manifestaciones de HDA. En este caso interpretemos como HDA varicial, ¿ya? Se puede evidenciar de manera precoz si tiene o no varices esofágicas. A ver, ¿alguien de mi grupo le podría responder? ¿Alguien? Doctor. Bueno, Vamos a... claro, o sea, en realidad la cirrosis precoz sí podría detectarse, pero es solamente bajo estudios complementarios, ¿no? Puede ser, en el caso de las varices esofágicas, tendría que ser algo más oportunista, ¿no? Mediante una endoscopía, por ejemplo. Ya, muy bien. Muy bien, Andy. A ver, un paciente que tiene cirrosis hepática, ¿ya? Puede tener varices esofágicas. Y no necesariamente esas varices van a sangrar, no necesariamente. ¿Ya? Los pacientes con cirrosis hepática generalmente se los clasifica en dos estadios clínicos, cirrosis hepática compensada y cirrosis hepática descompensada. Un paciente con cirrosis hepática compensada es paciente prácticamente asintomático y puede tener varices. Y justamente el diagnóstico de varices se hace por endoscopía, cuando se le hace la endoscopía debido a otra causa, ¿no? Entonces es un hallazgo.
¿ya? El paciente que tiene cirrosis hepática descompensada o estadio clínico descompensado, sí puede cursar con hemorragia digestiva de origen varicial, ¿no? Por ruptura de varices esofágicas, ¿ya? Bueno, no sé si eso responde a tu pregunta, Diego, o si no puedes hacer nuevamente otra pregunta o consulta. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? Ya, muy bien, Diego. Gracias a ti, Diego. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario, alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas, espero que... A ver, dice, ¿cómo se da un fármaco en bolo? Ah, ya. Bueno, hay dos formas, ¿no? Hablábamos de dar ambos es por endovenoso, una modalidad es por infusión y otra es por embolo. ¿Cómo es infusión, no? Existe lo que se llama, ¿no? No sé si es un aparatito, pero bueno, se llama bomba de infusión. O sea, imagínate tú que tienes tú un frasco, digamos, ponte cloruro de sodio, ¿está bien? Y el líquido que hay en ese frasco, en este caso un ejemplo, cloruro de sodio, pasa a esa bomba, es un pequeño aparatito, y a través de la bomba va saliendo, ¿ya? Va saliendo un volumen ya regulado de ese cloruro que le ha ingresado. En este caso, como ejemplo, estamos tomando cloruro. Entonces, permite que durante 24 horas hay un flujo continuo de ese líquido. En este ejemplo, como te digo, cloruro. O sea, en forma continua está saliendo el cloruro. Eso es en infusión continua. O sea, durante 24 horas está pasando el líquido en forma continua. No solamente puede ser líquido, puede ser fármacos también. En bolo significa que no lo paso así en forma continua, sino simplemente cargo una jeringa, ¿ya? Y lo aplico directamente a la vena. Eso significa en bolo, ¿no? Sí, puedes dar cada 12 horas, ¿no? Es lo que le decía, lo que es en el omeprazol, ¿no? Indican generalmente en bolo 2 ampollas, o sea, 80 miligramos endovenosos en bolo, y luego está la opción de darle infusión continua, ¿no? A una velocidad de 8 cc hora. Se prepara más o menos en 1000, perdón, cc, 5 ampollitas y le pasa, eso alcanza para 24 horas. Pero como le decía, también los estudios ahora han demostrado que puede darse en bolo, es decir, puedo dar una ampolla de 40 cada 12 horas y es el mismo beneficio, ¿no? ¿Sí? Muy bien, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más? Ah, bueno, Catherine dice no. Bueno, Catherine ha respondido por todos de que no hay pregunta. Ya, bueno, entonces agradezco su presencia, ¿ya? Y bueno, cuídense mucho y no se olviden, no dejen de leer, ¿ah? ¿Ya? Siempre hay que estar revisando, hay que leer, hay que estudiar, ¿ya? Cuídense mucho, ¿ya? Nos vemos, hasta luego.